Bueno, bienvenidos a todos. Un gusto arrancar con este evento en nuestra segunda edición. Es un gusto ver la casa llena. Hemos crecido en el espacio del primer evento con el que arrancamos. Nos quedó el espacio un poco corto y es un gusto que crecimos con el espacio. La gente sigue viniendo y finalmente estos espacios de encuentro y de conversación. Creo que un punto de partida es primero comentarles sobre quién está organizando esto y cuál es el objetivo de tener este espacio, este After Office con la casa. Y bueno, la Fundación Konrad Adenauer es una fundación política alemana que trabaja en todo el mundo, en la región, está en todos los países, salvo en Paraguay y en las Guayanas. Y tenemos trabajo en diferentes líneas, en democracia, en innovación, en seguridad. Y es un trabajo constante para ir generando reflexión, ir fortaleciendo la institucionalidad, la democracia y sobre todo ir generando conversación para que nuestras sociedades se dirijan hacia un punto en común, que es el bien común, ir trabajando todos de manera organizada. Dicho esto, quisiera ir aterrizando un poco en la temática que hoy nos reúne, que es la economía. Y cuando hablamos de economía podemos poner muchos temas sobre la mesa, y mucho más temas de economía cuando hablamos en el país, y nos surgen muchas dudas. Por acá tendremos algunos economistas, administradores, abogados, artistas, pero finalmente cada quien ve la economía desde su punto de vista, desde su realidad. Y nos surgen estas preguntas de, por ejemplo, ¿qué tan importante es controlar la deuda pública? ¿Qué tan importante es el PIB? O tanto que hablamos ahora de las reservas, ¿importan, no importan? ¿Es una decisión inteligente aumentar las reservas o deberíamos tener más inversión pública? ¿De qué forma debería realizarse el gasto público? Y creo que estas conversaciones nos van a invitar justamente a debatir. Algo importante de esta modalidad es que todos están invitados a poder conversar, preguntar y opinar. Así que mientras el conversatorio se va desarrollando, la línea base obviamente es el respeto, pero más allá de eso, el poder compartir las ideas, debatir, increpar, etcétera, es bienvenido y también tener contrapuntos. Así que todos bienvenidos a participar. La idea es levantar la mano. Va a haber gente de staff que se van acercando a ustedes con un micrófono, pues, y vamos a ir construyendo. La idea de esto es que puedan ir conversando mutuamente y nutrirnos, porque este espacio justamente es para poder generar estas conversaciones. Dicho esto, quisiera invitar a nuestro director Johannes Hugel, que nos va a comentar además un poco desde la perspectiva de la economía y la visión de la fundación. Así que muchas gracias, un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Johannes Hugel y soy el representante y director de la fundación aquí en Ecuador. Desde 4 meses apenas estoy en el país y es un gran gusto de ver tanta gente aquí en este formato. Especialmente quiero agradecer la presencia de profesor Dr. Vicente Albornoz a mi derecha y del profesor Dr. Jaime Fernández a mi izquierda, que son los dos ponentes de la tarde. Y también quiero hacer un agradecimiento a Ángel Armijos, nuestro moderador y co-iniciador de la iniciativa, que está allá en la camisa roja, que lo van a conocer pronto. ¿Cuáles son los motivos de este evento? Mi primera idea en plantear este evento sigue la lógica de que la democracia es un asunto de todos, no solo de los políticos. Y además, ustedes son los que votan a los políticos. Entonces, es súper importante que ustedes estén en este espacio hoy día para informarse, para involucrarse, dar su opinión y después pensar en un voto inteligente, en un voto informado. La segunda lógica sigue del Stammtisch, que es una tradición alemana de juntarse para tomar una cerveza y hablar sobre la política. Es algo que se ha instalado en la tradición alemana y es tan sabia esta tradición. Primero, unos amigos se van a juntar. Después se van a nutrir con una buena cerveza. Y los romanos ya decían en los tiempos antiguos, en vino veritas, quiere decir, la verdad está en el vino. Pero el bávaro dice, la verdad está en la cerveza. Entonces, por eso tenemos este formato que puedan tomar cerveza. 2 cervezas gratis, más cervezas que se toma, más verdades vamos a escuchar anoche. Entonces, la tercera idea es que sigue la observación mía de que
nos hace muy difícil a veces como ciudadanos entender bien si nuestros gobiernos están haciendo un buen trabajo o no, porque nosotros no somos expertos. Y en términos de economía, yo soy un laico, para decir la verdad. Y así mi pregunta es, ¿está haciendo un buen trabajo nuestro gobierno actual aquí en términos económicos? ¿Qué pasa con la deuda externa? ¿Hay presupuesto para la gestión pública? Estas son preguntas que queremos abordar anoche. Y por eso estoy muy feliz de tener a Vicente y Jaime aquí con nosotros. Un poco antes ahora de arrancar, quería hacer referencia igual a la economía social de mercado. Quizás unos de ustedes han escuchado, que es el modelo económico de Alemania desde la Guerra Mundial, desde más de 60 años. Es un modelo que da todas las libertades a la economía para desarrollarse, pero con una responsabilidad social. Y me gustaría que también escucháramos hoy día, y eso lo pongo a los ponentes, un poco más sobre este concepto que podría también ser una opción para este país aquí. Nada más de decir, agradezco también la presencia de mi esposa y estoy feliz que podemos ahora tener una cena, una tarde de discusión, de pelea, de realmente, sí, ojalá de pelea también, de entender lo que realmente importa en la economía, ¿no? Gracias y que tengan una buena tarde. Buenas noches con todos. Vamos a empezar este evento. Quiero agradecerles a todos por tomarse un tiempo de su... Hoy es martes, ¿no? Martes. Para hablar de economía, en realidad. Somos muy raros los que nos tomamos el tiempo para pegarnos un trago y hablar de política. Algunos no hablan de política, se pegan tragos y empiezan a hablar de política. Son los que les cae mal a todos los amigos. Yo ya me tomé 2 vinos para este evento, así que ahora sí puedo hablar de economía y del PBI, del FMI, de cualquier lugar. En todo caso, un anuncio parroquial. La comida la pueden pedir desde las 8 de la noche. Así que, bueno, anuncio parroquial. Y previo a eso, quiero dar un agradecimiento a la Fundación Conrad por este espacio. Principalmente porque estos espacios son nuevos espacios donde podemos dialogar en un espacio más distendido, más informal. De hecho, me dijeron, ábrete un botón más de la camisa para que sea más informal el espacio. Y les dije, no, no es así. Para hablar de temas que son importantes en realidad y que a veces los espacios formales ya no son los que bastan, no son los únicos. Y, digamos, la dinámica de nuestro trabajo nos ha hecho ver que se deben generar nuevas formas de interacción. Yo les agradezco y en realidad el objetivo de esto no es que yo hable mucho como lo estoy haciendo ahorita, sino que ustedes pregunten y aprovechen el espacio. Les voy a contar la infidencia previa a presentar a nuestros invitados. Organizamos este evento desde el 2015 y cuando empecé a organizarlo dije voy a invitar gente que quiero conocer. O sea, gente que creo que es inteligente, que quiero conocer, la voy a invitar. Eventualmente he invitado a muchas personas, varios ahora son grandes amigos y creo que esa es la oportunidad de este espacio, hacer relaciones públicas, relaciones de amistad, relaciones de trabajo. Como ya lo explicó Johannes, la cerveza une. Lo pueden poner bajo cualquier nombre, pero básicamente nos vamos a sentar a beber mientras hablamos de política, ¿ya? Entonces, previo a eso, y quiero pedirles un fuerte aplauso para nuestros 2 invitados. Primero, Jaime Estuardo Fernández. Jaime, por favor, aplausos. Jaime es un experto en ciencia de datos, es coordinador de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Católica del Ecuador y es consultor del Banco Mundial, PhD en Economía con mención en Economía del Desarrollo, máster en Matemáticas Aplicadas, Economía e Ingeniero Matemático y se ha desempeñado también como docente de la UCFQ y la Flaxo. Aplauso, por favor. Segundo aplauso. Ahora, viene el aplauso introductorio de nuevo. Entonces, aplauso introductorio. Bravo. Vicente Albornoz, que está a mi derecha, es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con estudios de posgrado en la Universidad Libre de Berlín. Fue director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes. Se ha desempeñado como diputado provincial por Pichincha. Ha sido autor y coautor de varios libros.
¿ya? Más allá de las pensiones contributivas, 14 experiencias en América Latina, la informalidad en el Ecuador, finanzas provinciales del gobierno central, texto del siglo, el Ecuador visto desde el comercio, las experiencias de convertibilidad cambiaria en Ecuador y Argentina, entre otros. También ha publicado artículos en revistas, Carta Económica, Quórum, América Latina, Hoy, Gestión, Ecos, Criterios, entre otros. Mantiene una columna de opinión en el diario de mayor circulación de la capital y un segmento económico en un noticiero de televisión nacional. Además es conductor de un programa de radio. Así que un aplauso de felicitaciones. Como Johannes dijo que esto es una pelea, esto va a ser como el club de la pelea. No hay reglas, no, mentira. Nadie puede hablar de economía. Principalmente, miren, el tema económico es difícil de abordarlo desde una perspectiva educomunicacional y creo que ese va a ser el objetivo, así que más bien les planteo el primer reto de la noche. Dos, en alguna ocasión que uno de mis jefes me dijo, necesito que me hagas un discurso sobre un tema económico, me puse a leer libros para entender, porque explicar la economía es difícil. Y un experto, de hecho, que ya hasta me olvidé el nombre debido a los vinos que me he tomado previo a este evento, resumía los discursos económicos de los mandatarios en una sola frase, que decía que la economía o el discurso económico se reduce en que en el bolsillo vas a tener más dinero o menos dinero después del discurso. Entonces el mensaje que decía que él lo hacía a sus asesorados era: señor candidato, señor político, su mensaje final va a ser: después de su reforma económica, el ciudadano tendrá más o menos dinero en sus bolsillos para gastar en su familia, en su diversión, en sus viajes, en sus estudios. Entonces, como les decía, ese va a ser el reto de la noche hoy. Y vamos a empezar. Y vamos a empezar, creo que con un tema coyuntural que me parece importante resaltarlo al inicio, es la nueva reforma económica. El gobierno el año pasado hizo una reforma económica tributaria que contemplaba varios aspectos que reformaban temas que afectaban a varios segmentos de la sociedad. En ese sentido, esa afectación inclusive podría aducirse que redujo varios elementos de gasto, consumo y demás, la reducción sobre las deducciones del impuesto a la renta y algunos temas más que son álgidos. Ahora, a vistas de un juicio político, a vistas de una eventual potencial o, desde mi perspectiva y la mantenida al inicio, improbable destitución del presidente, han planteado una nueva reforma económica. La dinámica de la reforma económica es que es de aprobación inmediata, entonces una aprobación o un anuncio actual implica que si se presenta la ley, en 30 días, 45 días estará aprobada y estará publicada en el registro oficial. Ese mensaje, dentro de un juicio político, dentro de un contexto de inestabilidad política, ¿cómo lo podemos ver? Ahora, esa es una parte de la pregunta. Y la segunda parte es, en ese marco, ¿cómo entender la reforma tributaria? ¿Es necesaria? ¿Cuáles fueron los efectos negativos de la primera reforma y cómo podemos entender este anuncio? Vicente, comienzo contigo. Buenas noches a todos. ¿Cuántas? Eran unas 15 preguntas. Empecemos por la número 13. Empecemos por la pregunta número 13. A ver, les voy a contar una historia de terror. Y arranca en el año 2008. Último año en que el gobierno ecuatoriano, el sector público ecuatoriano, no tuvo que endeudarse para pagar los gastos. Porque del 2009 en adelante, todos los años, el sector público tuvo que endeudarse para pagar sus gastos. Ahora, endeudarse no es malo. De vez en cuando hay una emergencia, hay que endeudarse, pues no hay otra salida, ¿no? Pero si es que vemos que del 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, todos los años el sector público tuvo más gastos que ingresos, uno dice, ok, esto está medio complicadito. Y la historia de terror es porque les veo a todos más jóvenes que yo. Porque a ustedes les afecta más esta historia de terror. Porque en el año 2009, la deuda pública era 10,000 millones de dólares. Totalmente pagable, totalmente pagable. Y ahorita la deuda pública son 80,000 millones de dólares. Les toca pagar a ustedes los jóvenes.
Esa es la historia de terror. ¿Por qué hay una deuda tan enorme? Porque tuvimos un sector público que se endeudó año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año. Y así como el efecto de audio que es ¡bú!, la deuda pública hizo ¡bú!, y creció hasta los 80.000 millones actuales. ¿Qué se puede hacer cuando se tiene un año tras otro más gastos que ingresos? Hay 3 posibles opciones, porque somos ecuatorianos. En el resto del mundo solo hay 2 opciones. Se llama suero. Se llama suero de la verdad. Me han puesto 3 cervezas aquí. Denuncio que me quieren hacer decir más verdades de las que pensaba. Ahí bien. Entonces, a ver. ¿Qué se puede hacer cuando hay más gastos que ingresos? Como somos ecuatorianos tenemos 3 salidas. La salida 1, bajar gastos. Súper impopular que el gobierno baje gastos. Además de impopular, dificilísimo, porque bueno, uno dice, vamos a bajar gastos a universidades públicas, ¡paf!, paralizado el país por las universidades públicas. Vamos a bajar lo que reciben los gobiernos seccionales, ¡paf!, paralizado el país por los gobiernos seccionales. Vamos a bajar los gastos. ¿En dónde bajo los gastos? Es complicadísimo. Es ideal, pero es complicadísimo. Opción 1, bajar gastos. Digo, para equilibrar ingresos y gastos. Opción 2, subir ingresos. Subir impuestos. Pocas cosas hay más impopulares en el mundo que subir impuestos. Aquí, en Alemania, en el Perú o en la Conchinchina. Por si acaso la Conchinchina, para los que no sabían, es una playa en Vietnam. Pero bueno, ese es el dato inútil de la noche. A ver, entonces, es impopular subir impuestos, pero bueno, la segunda opción. Quiero equilibrar ingresos y gastos. Puedo bajar gastos, muy impopular, muy duro para un gobierno hacer eso. Quiero subir ingresos, subo impuestos. Y la tercera opción, que es la más fácil en este país, es quitar los subsidios a los combustibles. Lo de fácil era irónico por si acaso. Entonces, ¿cómo diablos equilibro ingresos y gastos? Si es que no equilibro ingresos y gastos, voy a seguir endeudándome. La horrible reforma tributaria de noviembre de 2021, que entró en vigencia en diciembre de 2021, y que ahorita estamos viendo cuánto hay que pagar de impuesto a la renta, esta horrible reforma tributaria logró equilibrar ingresos y gastos. Es horrible porque subir impuestos es horrible, pagar más impuestos es horrible, pero es más importante tener un país viable en el mediano plazo, viable fiscalmente en el mediano plazo, donde se equilibran ingresos y gastos de vez en cuando. El 2022 se equilibraron ingresos y gastos del sector público por primera vez en 1 década y media. Por primera vez no creció mucho la deuda pública en el 2022. ¿Ya? Tenemos años en que la deuda pública creció en 8.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares cada año crecía en eso la deuda pública. Entonces, la reforma tributaria del 2021 fue un mal necesario. Era necesario hacer esa reforma tributaria. Muy desagradable, pero salió. Ya nos la digerimos, ya tuvimos que tragarnos. En alemán tienen una frase que me encanta, ya nos tragamos del sapo, ¿no? Ya nos tragamos lo desagradable de la reforma tributaria. Ya estamos funcionando con una reforma tributaria y así tan mal no les veo, ¿no? A pesar de la reforma tributaria. Entonces ahora la pregunta es, ¿y ahora hay que dar marcha atrás? ¿En serio hay que dar marcha atrás? Hay que dar marcha atrás y bajar los impuestos, después de que ya absorbimos el golpe de subir los impuestos. A mí me parece un absurdo eso. Y si tengo un segundo más. A ver, ¿cómo funciona esto? Porque si desgraciadamente no alcancé a pedir que escondan la parte oscura de mi currículum. Yo fui diputado. Una pregunta, de hecho. Y ya se me está recuperando el cerebro porque se me achicó el cerebro. Ya está medio recuperándose. Ahí hay otro amigo que también está en proceso de recuperación. Pero bueno, pero ya medio. Pero el punto es, solo el presidente de la República puede proponer leyes que bajen impuestos. Pero una ley que el presidente le pone el toque mágico de que puede bajar impuestos, va a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional en esa ley puede hacer cualquier cosa que tenga que ver con impuestos. Entonces, supongamos que el presidente dice, bajemos un puntito el impuesto a la renta.
y manda este proyecto de ley a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional puede decir, ¿por qué vamos a bajar un punto? Bajemos 2. Y algún otro diputado va a decir, pero no, ¿por qué vamos a bajar 2? Bajemos 3. Y terminamos bajando 30 puntos del impuesto a la renta. No, mejor desaparecemos del impuesto a la renta. Y le devolvemos al presidente una ley que dice, desaparezcas el impuesto a la renta. Y el presidente tiene 2 opciones. Veto parcial, con lo cual regresa a la Asamblea y con 80 y ni sé cuántos votos le imponen la ley al presidente. O veto total, con lo cual se esconde durante un año la ley y un año después le imponen al presidente la ley y hemos acabado con el impuesto a la renta. Y entonces tendremos otra vez un gobierno que ya no son ustedes, o sea, tendremos otra vez un gobierno, no un régimen, sino un gobierno, el gobierno del Ecuador endeudándose como loco. Y claro, ya no serán ustedes, sino sus hijos los que paguen esas deudas. Y si ustedes lo que quieren es que sean sus hijos los que vivan pagando deudas públicas, eso es lo que te pasaría si es que aprobamos reforma tributaria, que es como entregarles una Gillette a un chimpancé. Darles a los diputados el poder de bajar impuestos van a hacer horrores, van a hacer horrores. Espero que no lo hagan. Yo sé que no es lo más popular decir que espero que no bajen impuestos, pero no me peguen al salir. Jaime, Vicente, es importante lo que has comentado bajo 2 perspectivas. La perspectiva técnica económica, que es la que, digamos, muchas veces se plantea desde el sector, versus la política, que es, tú ejerciste un rol de diputado, perdón que los haga colación, pero es un rol diferente al que se juega ahí en la dinámica. Ahí más bien, Jaime, quería complementar la pregunta con un tema, es si Ecuador quiere implementar, o al menos la dinámica es establecer una cultura tributaria, es lo que ha dicho Vicente, es decir, ya te acostumbraste, ya te bancaste el golpe, básicamente. Te bancaste el golpe, ya lo estás pagando, no te estás quejando, como el IVA al 14% en algún momento. Qué educado, te bancaste. Te bancaste. Es algo peor, pero bueno. Sí. Te bancaste el golpe. ¿Cómo podemos en el Ecuador fomentar una cultura tributaria si eventualmente en cada gobierno existen reformas económicas urgentes? Digamos, en el gobierno Rafael Correa hubo más de 10 reformas económicas urgentes que reformaban impuestos. Yo creo que fueron hasta 13, en realidad el número correcto. Pero ¿cómo puedes fomentar una cultura de que la gente tenga la costumbre, por así decirlo, de pagar, declarar sus impuestos sin irse por otro lado, si cada año están reformando? O lo que alguna vez cuando fui asesor en la Asamblea nos decían, la gente que venía, vean el Banco de Fomento que ahora es Ban Ecuador, nos decían, ya mismo nos dan una condonación de deudas, entonces yo pedí un préstamo de 10,000, no lo voy a pagar porque ya mismo viene el nuevo presidente y nos condona la deuda. Entonces, ¿cómo podemos generar una cultura tributaria en este contexto? Bueno, lo primero que quisiera decir es que estoy en absoluto desacuerdo con que le hayan dado la palabra primero a Vicente, porque eso me pone en una clara desventaja. Imagínense, Vicente lleva años en estas líderes en la televisión, y después de lo que Vicente ha dicho, además que es un tema en el que lastimosamente, digo lastimosamente por el contexto de lo que nos pidieron al inicio, estamos de acuerdo. Entonces no va a haber pelea lastimosamente en esto. Pero bueno, sí quiero complementar algunas cosas. Aparte de lo que dijo Vicente, hay un tema que es importante ponerlo sobre la mesa, y es que hasta antes de la reforma del 2021, el Ecuador era de los países en los que los impuestos directos representaban menos porcentaje respecto a la recaudación tributaria total en América Latina. ¿Y por qué esto es malo? Porque básicamente la recaudación de la autoridad tributaria, en nuestro caso del Servicio de Rentas Internas, viene de lo que llamamos impuestos directos, que son los que gravan directamente los ingresos de riqueza, y de impuestos indirectos, que son los que gravan el consumo, básicamente. Entonces, en nuestro caso, la proporción era muy inclinada hacia el lado de los impuestos indirectos. Es decir, que la mayor parte que recogía la autoridad tributaria venía de impuestos indirectos. ¿Y cuál es el problema con esto? Que los impuestos indirectos son regresivos en general. ¿Y qué quiere decir que sean regresivos? Pues que impactan más en términos relativos a las personas más pobres o vulnerables. Entonces, el ideal en la recaudación de impuestos es que la mayor cantidad de recolección de estos impuestos venga de impuestos directos, es decir, aquellos que están dirigidos directamente sobre los ingresos de las personas o sobre la riqueza de estas personas. Entonces, el Ecuador estaba muy por debajo de eso. De hecho, ahora mismo seguimos por debajo, es decir, siguen representando más todavía los impuestos indirectos que los directos, pero ya está un poco menos
desbalanceada esta relación. Ahora, con la reforma del 2021 me refiero, con esa reforma se equilibró un poco. Y hay varios puntos detrás de eso. Uno de los más importantes, además de que se cambiaron las tasas de contribución y los umbrales de contribución, justamente es el tema de las deducciones. Las deducciones de gastos personales son de las cosas más regresivas que pueden existir. Es decir, que se beneficia muchísimo la parte alta de la distribución, las personas de mayores ingresos, en desmedro de las personas de menores ingresos. Es decir, que las deducciones de gastos personales para el pago del impuesto a la renta terminan siendo un subsidio más, así, directamente. Pero es un subsidio del que no se hablaba, claro, porque lo fácil era siempre hablar de qué subsidio. El subsidio a los combustibles, ¿no es cierto? Y es un subsidio que tiene sus bemoles en cuanto a los posibles impactos distributivos que puede tener. Es decir, a qué parte de la distribución puede afectar. O sea, si afecta más a los más pobres, a los más ricos, a la clase media. Pero esto no se lo ha dicho, se lo ha tenido ahí como callado, hasta, claro, cuando se topó esto con la reforma, ¿no es cierto?, en el 2021, y claro, se intentó posicionar una idea de que era una reforma que afectaba a la clase media, cuando en realidad no es cierto. Y esta también es una opinión impopular. No se afectó a la clase media, la gente que se afectó en este país es de clase alta, es decir, estamos hablando de gente que estaba en el 10% más rico de la población. Claro, yo sé que nosotros podemos no sentirnos así, ¿no es cierto? A mí mismo, sin que yo sea millonario ni mucho menos, a mí el impuesto a la renta más que duplicó después de la reforma. Pero claro, es lo que es, digamos, es decir, es justamente el costo a asumir por lo que decía Vicente. O sea, se tienen que equilibrar las finanzas públicas de alguna manera. Y los impuestos, ampliar la base tributaria o aumentar impuestos, pues básicamente son de las poquísimas alternativas que tenemos, sobre todo en una economía dolarizada como la nuestra. Dicho eso, como para ampliar un poco sobre lo que ya había acotado Vicente. Ahora, en cuanto ya entrando a la pregunta puntual, ¿cómo podemos generar una cultura tributaria dejando de hacer lo que hacemos? Exactamente dejando de hacer esto, es decir, la falta de institucionalidad en nuestro país es un lastre para todo, no solo para la cultura tributaria. Y por falta de institucionalidad me refiero a justamente esto que ocurre. Es decir, las decisiones en este país, decisiones tan trascendentales como las de subir o bajar impuestos, no se toman como una base técnica pensando en el mediano o en el largo plazo, sino muchas veces con una motivación política. O, si acaso, más bien politiquera, diría yo. Y eso es terrible, claro. ¿Por qué? Porque esas decisiones se toman en un contexto como este, y bien lo pusieron ustedes en el contexto, ¿no es cierto? Estamos en un contexto de juicio político. Entonces, aunque uno quiera tener la mejor de las intenciones, es inevitable ver un tinte político en esta reforma en este momento, cuando es algo que el gobierno ya se chantó, voy a decir. ¿Cuál era la palabra? Bancó era la palabra un poco más elegante. Yo digo chantó, es un poco más vulgar. Esa no voy a decir. Bueno, sí. El gobierno ya asumió ese costo, que tuvo un costo político en su momento, sin duda. Acuérdense todo el ruido que generó esto, pero ya está. Y estamos hablando de una recaudación adicional de $400 millones por año, la que se consiguió con la reforma tributaria. Y de eso, ahora se quiere implementar una reforma que va a quitar $200 millones. Es decir, imagínense lo que es $400 millones adicionales de un contexto como el nuestro. Eso es la tercera parte de los subsidios a los combustibles, lo que se ganó con la reforma tributaria del 2021, y ahora se quiere dar marcha atrás, insisto, con un claro tinte político. Entonces, intentando ir más al grano. Pero me subieron el volumen, porque estaba más bajo. O sea, no era solo yo, quiero decir. Yo creo que necesitamos pensar en más candados constitucionales. Es decir, que nuestra Constitución no sea tan vulnerada a menudo. Y por candados constitucionales me refiero a que se ponga allí en la Constitución, que se entiende que es el cuerpo normativo de más alto rango de un país, este tipo de candados para que las reformas tributarias no terminen siendo clientelares. Y dos, y más importante aún, desde mi perspectiva, para generar cultura tributaria, es que el contribuyente vea un beneficio real de lo que paga. Es decir, que lo que uno paga se vea reflejado en bienes y servicios públicos de calidad que sean accesibles para toda la población, o por lo menos para la población en mayor vulnerabilidad o pobreza. Yo creo que ese es un punto fundamental, porque claro, la carga impositiva en nuestro país no es alta si uno lo compara con los países, ni siquiera con los países latinoamericanos, pero menos aún cuando lo compara con países desarrollados. No es alta. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué impide que haya una cultura tributaria? Que el ecuatoriano
no ve reflejado en una inversión de calidad, en servicios públicos de calidad, esa contribución que hace. Entonces, claro, si la contribución fuese alta, pero la calidad de los servicios públicos que el contribuyente recibe, luego de dar esa contribución, fuera también de esa misma calidad, de una alta calidad, entonces eso sin duda ayudaría a generar una cultura tributaria que además sea sostenible en el tiempo. Me parece interesante dos temas de ahí que quiero abordar y principalmente porque ahorita tengo una cerveza. Vicente tocó un tema que es, hay muchos jóvenes aquí y eso nos lleva a un tema inclusive de una visión a futuro. Es, ¿cuántas personas, y pueden alzar la mano, en realidad quiero saber, cuántas personas de aquí tienen un rango entre 20 a 35 años de aquí? ¿Pueden alzar la mano? Luego a la viquina, no, mentira, es broma. No es por eso, es... Han abordado... 20 y 35 años de pagar impuestos. Impuestos, no. Aportaciones al IES. No. La pregunta venía por un tema. Vicente tocó un tema que es sensible para mí. De hecho, cuando lo hablábamos con Luis, en las preguntas le decíamos, yo quiero abordar la seguridad social. Decía, porque el sistema de pensiones, decía, nosotros no vamos a tener el sistema de pensiones. Yo no lo voy a tener. Yo siento que no lo voy a tener. Yo no sé cómo me va a jubilar. ¿Cuál es la experiencia y por qué vino esta pregunta? Francia incrementó la edad de jubilación de 60 a 65 años, lo cual causó, vamos a ir con una pregunta del público luego también, lo cual causó una conflictividad social, lo que más me parece interesante. Y en el Ecuador, desde que yo tengo 18 años, han dicho, el IES está quebrado, ya mismo se acaba la plata, ya no va a haber recursos. Ya voy a la pregunta de ella. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con la seguridad social? Han abordado un tema muy pronto. Ahorita quienes están tomándose una cerveza van a tener un chuchaqui de cerveza que va a costar. ¿Cuál va a ser el chuchaqui en 30 años cuando no haya un fondo de seguridad social ni prestaciones sociales? Para invertir la relación, vamos a ir con Jaime primero y luego con Vicente. Gracias. Bueno, la verdad es que este sí es un tema neurálgico en nuestro país, ¿no es cierto? Pero, bueno, en realidad no en nuestro país, es un tema neurálgico en el mundo. Es decir, los sistemas de seguridad social, contrario a lo que nosotros pensaríamos, en general están quebrados en el mundo vistos actuarialmente. ¿Qué quiere decir actuarialmente? Es decir, si uno ve ahora mismo, a día de hoy, los ingresos versus los gastos, posiblemente hay sistemas de seguridad social que tienen superávit. Pero en el largo plazo, prácticamente todos los sistemas de seguridad social son deficitarios. Y claro, eso tiene varias explicaciones. La población cada vez tiene una esperanza de vida más alta. Sí, vive más la población, entonces los sistemas prestacionales tienen que cubrir, por ejemplo, las pensiones durante un periodo más largo de tiempo. Es una población que se envejece y cada vez hay menos jóvenes también. Es decir, la pirámide poblacional va cambiando drásticamente en todos los países y eso en los países europeos es particularmente tangible, ¿no es cierto? Que tenemos esta población envejecida. Entonces, primero, y eso es algo que hay que tenerlo clarísimo, no es un problema exclusivo en Ecuador. Claro, aquí hemos tenido varios otros problemas atados a nuestra institucionalidad, a corrupción y demás, que han agravado la situación, sí, sin duda. Pero en términos económicos, pues es un problema más general que solo para el Ecuador. ¿Qué es lo que están haciendo los países para mitigar este problema? Pues bueno, algunos países han optado por cambiar, por ejemplo, un esquema de cuentas individuales, ¿no es cierto? En unos pocos países, no muchos por suerte. Y eso ha demostrado no funcionar. Y de hecho eso es algo que aquí en este país se lo ponen sobre la mesa a cada rato. Es decir, la idea de que el IES está quebrado, vamos a un esquema de cuentas individuales. Y eso no ha funcionado en países como el nuestro, al menos, en los cuales el mercado laboral es muy precario, hay altos índices de informalidad. El esquema de cuentas individuales no funciona. ¿Por qué? Porque resulta que la seguridad social, cuando más se la necesita, que es en la vejez, termina estando al alcance de muy pocas personas, que son aquellas que han logrado tener una estabilidad laboral a lo largo de su vida, y son precisamente quienes menos la necesitan, evidentemente, porque si han tenido una historia laboral estable, pues tendrán esos beneficios, digamos, tendrán sus ahorros, sus activos. Quienes más necesitan la seguridad social en la vejez son precisamente quienes no han podido tener esta trayectoria laboral estable. Y repito, un país como el nuestro, con los altos índices de informalidad, de subempleo que tenemos, pues la seguridad social terminaría siendo un privilegio de pocos.
Entonces no cumpliría el rol para el cual se supone que está pensada la seguridad social. Así que no es una buena idea. ¿Qué se plantea en otros países? Francia. Reformas, lo que se conoce como reformas paramétricas, es decir, no cambiar el sistema, el esquema de funcionamiento del sistema, sino cambiar parámetros del sistema actual. Por ejemplo, aumentar la edad de jubilación. Eso es algo que es altamente impopular, pero que se ve a todas luces necesario. Y eso está atado, repito otra vez, al incremento de la esperanza de vida de la población. Es decir, claro, los parámetros que tenemos ahora en el Ecuador, no sé de hace cuánto vendrán, ahí está la experta, pero seguramente tendrán muchísimos años ya acá, ¿no es cierto?, fijados estos umbrales de 30, 60 o 40 años sin límite de edad, etcétera. Pero claramente esos parámetros tienen que actualizarse en función de los cambios demográficos que experimentan los países. Aunque sea impopular, hay que hacerlo. Pero no es el único tipo de cambios. Es decir, hay otros cambios que se puede pensar, por ejemplo, en la forma en la que se prestan los beneficios. El Ecuador es uno de los países más generosos de la región en cuanto a los beneficios de jubilación que provee. De hecho, está, por ejemplo, al nivel de los beneficios de pensiones que da Uruguay. Y Uruguay, claro, está a un nivel de desarrollo mucho más alto que Ecuador y tenemos beneficios de pensiones en ese mismo nivel. De hecho, salió un ranking hace unos días, ahora mismo no me acuerdo de la fuente, que Ecuador estaba como entre los 10 mejores países del mundo para jubilarse por una serie de variables que aparecían allí. Uno podría discutir, luego habría que ver la metodología y demás, pero para que vean el umbral en el que, o el sitial en el que está el esquema de jubilaciones en el Ecuador, en comparación con la naturaleza del país, es decir, el nivel de desarrollo que tenemos. Está totalmente desproporcionado los beneficios del sistema de seguridad social con la situación socioeconómica del país. Entonces, claramente es un sistema que tiene que reformarse también en este aspecto, es decir, repensar esos beneficios que se dan en la jubilación. Entonces, por ejemplo, hay algo que se conoce como la tasa de reemplazo. Entonces, normalmente los países tienen tasas de reemplazo que van entre el 75-80%. ¿Qué quiere decir eso? Que más o menos lo que reciben cuando se jubilan es entre el 75-80% de lo que normalmente solían aportar cuando estaban activos en el mercado laboral. En el Ecuador, esa tasa de reemplazo puede llegar al 100%. Es decir, el sistema de seguridad social les devuelve un ingreso similar al que tenían cuando estaban activos. Y eso claramente genera distorsiones, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de reformas paramétricas en cuanto a beneficios que se podrían dar a la edad de jubilación son cosas que hay que ponerlas sobre la mesa, pero el debate tiene que ser técnico, no dogmático. Y eso es algo, otra vez, transversal. Creo que a la mayoría de preguntas que nos van a hacer esta noche, yo voy a poner ese argumento sobre la mesa. En este país, los debates no se dan a un nivel técnico, sino a un nivel dogmático, político, populista. Y eso claramente no permite que este tipo de análisis de debates tenga lugar, ¿no es cierto? Y que las decisiones finalmente se tomen, y como decía Vicente, que vayan a la asamblea y terminen siendo tomadas por los que más gritan, por los que más lograron hacer acuerdos, y eso está lejos de ser lo más óptimo para un país como el nuestro. Vicente, yo quiero profundizar dos temas y voy a intentar, para generar un conflicto, diferir con Jaime. Respecto de que las discusiones, por más que se las quiera plantear desde una perspectiva técnica, requieren de una decisión política. Y esa son aspectos o fases diferentes en un proceso decisional de un cambio tan radical como el tema de seguridad social. Ahí la pregunta principal es, Francia dijo, subamos de 60 a 65. Ecuador podría hacer lo mismo. La pregunta es, en el Ecuador, ¿qué trabajos contratan a gente de esa edad? Que la pregunta es, la brecha se va reduciendo. Cada vez la contratación es hacia más jóvenes. Cada vez desde 45 a 50 básicamente ya no te contratan. Entonces, ¿cómo un hecho desde una técnica económica y real o estadística o con datos se sustenta versus una realidad fáctica que es la que vive el ecuatoriano de a pie? Porque en eso se resume básicamente la economía. Por eso al inicio decía esta historia de los discursos económicos se resumen en ¿tienes más o menos dinero en el bolsillo? Es ahorita. Si aumentas la edad de jubilación para, no sé, los jóvenes, y ahí tenemos varios jóvenes que están entre los 20 y los 35 años. Cuando tengan ellos 45 años, 50 años, ¿van a tener la oportunidad de acceder al mercado laboral? ¿Cuál va a ser el mercado laboral del futuro? Entonces, no sabemos eso. Bajo ese contexto, la perspectiva de la seguridad social, ¿cómo entenderla versus este proceso decisional? Vicente, ya perdón. Hago muchas preguntas, discúlpame. Así, me siento como Gonzalo Rosero en Radio Democracia, discúlpame.
es... Mientras no inventes verbos. sí, eso. La pregunta es, ante una realidad, la realidad económica versus la realidad, básicamente. ¿Cómo los datos no se sustentan con la realidad? ¿Cómo puedes aumentar la edad de jubilación si no tienes un mercado laboral para contenerlo? A ver, Pregunta de PhD. La pregunta hace un rato era, ¿hasta cuándo aguanta la plata? Y ahí hay una respuesta bastante tosca. Hay un grupo de gente que está trabajando en temas de seguridad social y el cálculo de ellos es que si no cambiamos nada, absolutamente nada, tomamos una posición totalmente pasiva y simplemente de reacción, de actuar ante las exigencias que hay, la plata del IES se acaba en unos 3 años. Ok, 2020, bueno, 2-3 años se acaba la plata del IES. Se acaba la plata, literalmente el efectivo. O sea, ahorita el IES tiene un flujo de caja negativo. O sea, reciben menos de lo que tienen que pagar. ¿Y cómo lo cubren? Comiéndose los ahorros. Y eso les aguanta 2-3 años, si no hacemos absolutamente nada. Entonces, ahí hay dos maneras de hacer cosas. Ir haciendo poco a poco, pensado, analizado y negociado y consensuado, sobre todo, uno de los verbos que aquí en el Ecuador conocemos y aplicamos poco, consensuado, y la otra es simplemente no hacer nada y cuando el líder esté quebrado, ahí sí hacer un montón de reformas. Entonces, tenemos que escoger cuál de las dos opciones queremos. La opción de ir poco a poco pensando cómo le arreglamos, cómo le mejoramos. Y a ver, nuevamente, ustedes son muy jóvenes o si vieron Plaza Sésamo alguna vez. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cada capítulo de Plaza Sésamo decía, y este capítulo es auspiciado por la letra K y el número 3? ¿Se acuerdan? Ya. Este capítulo es auspiciado por el número 3, por si acaso. Porque básicamente hay 3 maneras de ajustar las finanzas del IES. La una es reducir las prestaciones, dar menos. O sea, que el IES dé menos pensiones, dé menos atenciones médicas, atienda a menos gente, o sea, dé menos pensiones. O simplemente que dé jubilaciones pero a más viejos. O de jubilaciones después de más años de aporte. Esa es la opción número 1. La opción número 2 es, y es medio obvio, subir los ingresos del IES. O sea, que el IES cobre más, ya sea a los empleados o a los empleadores. Y la tercera opción es hacer ajustes para volverle más eficiente al sistema. Desgraciadamente la tercera opción, sí, a ver, hay un montón de corrupción y más cosas, pero desgraciadamente la tercera opción no da mucha plata. Entonces, en la práctica nos quedan la opción 1 y la opción 2. La opción 1 es que dé menos prestaciones y la opción 2 es que cobre más. Me atrevo a preguntarles a ustedes cuál quieren, que el IES dé menos prestaciones o que cobre más. ¿Cuál prefieren? Les estoy haciendo escoger entre una fea y una horrible. ¿Ya? Entonces, ¿cuál quieren? ¿La fea o la horrible? ¿Ya? Entonces, esos son los temas que como país tenemos que discutir. ¿Cómo hacemos que funcione el IES? Yo he oído gente que dice, pero el IES no sirve de nada que lo cierren. Y eso es una de las grandes mentiras de este país. El IES es, en muchos casos, la única fuente de ingresos que tiene gente que si no tuviera el IES, estaría automáticamente en pobreza. Entonces, el IES es importantísimo para un grupo de la población que quizás no esté mayoritariamente representado en esta reunión, pero es importantísimo para el país. Para un grupo grande de población del país, el IES es la única herramienta que tenemos para que un grupo grande de gente no caiga en la pobreza. Y sobre todo gente que no tiene la capacidad, porque son gente de tercera edad o ya viejitos, que no tienen manera de salir si es que caen en la pobreza, ¿no? Uno dice, bueno, un joven de 30 años que se esfuerce, que trabaje alguna cosa. No, pero ya cuando alguien tiene 70 ya no hay cómo, pues. Entonces, tenemos que encontrar la manera. Tenemos que ponernos de acuerdo en qué queremos. Bajar prestaciones o subir ingresos. Y eso es complicadísimo. ¿Qué es lo que creo yo que deberíamos hacer? Y es bien complicado lo que voy a decir. Lo que deberíamos hacer es ir poco a poco ajustando ambas cosas. Bajando prestaciones, subiendo ingresos, moviendo ingresos de un lado a otro. En el mismo IES se puede mover algo de ingresos. Y poco a poco ir ajustando el sistema para que el sistema siga sobreviviendo.
porque tenemos que encontrar la manera de que el IES sobreviva. Insisto, la opción entre la fea y la feísima es muy desagradable, pero esas son las opciones reales que tenemos en un mundo real, en donde la plata se acaba. El IES, algún día el IES se le acaba la plata, ¿ya? Ahora, el IES estuvo quebrado cuando tú tenías 18 años. Decían que, tú dijiste que cuando tenías 18 años, decían que el IES estaba quebrado. Estuvo. Y lo sanamos. El IES del 2001 al 2006 mejoró muchísimo su balance, pero muchísimo su balance. Perdón, del 2000 al 2005 mejoró muchísimo su balance. Y ahí llegó un político y dijo, devolvamos los fondos de reserva. Y todo el mundo le aplaudió. Alfredo Palacio. Y todo el mundo le aplaudió, y al ministro de Finanzas de la época le aplaudieron más. Y adivinen quién era. ¿El de la qué? Después le dijeron presidente al ministro que dijo eso. Y después dijeron, pero a ver, el gobierno está gastado y necesitamos que la gente esté contenta y pasemos a los familiares de los afiliados al IES a que sean atendidos por el IES. Súper popular. ¿Con qué plata se paga eso? Pues con las de las próximas generaciones ya veremos cuándo y cómo. Ese es el problema. Ese es el problema. El problema es que, ¿qué cosa más popular puede haber que devolverle a la gente los fondos de reserva? Súper popular, súper popular. Tan popular que al ministro que empujó eso lo eligieron presidente poco después. El problema es que esas decisiones son las que le dejan totalmente descapitalizado al IES. Y eso es lo que nos pone en estas incómodas discusiones, porque sí, en todo el mundo la seguridad social tiene problemas, pero aquí estamos extra aproblemados. No sé si existe ese término en español elegante. Gracias, Vicente. Y hoy sí quiero recordarles un tema. Uno es que no vamos a tener pensión, no, mentira. No vamos a hablar de la jubilación. El objetivo del espacio, como les dije al inicio, es... Salud. Salud. Ese es el objetivo. Es brindis. tomar. Bueno, Salud. oigan, a todos los presentes, un brindis. Salud. Salud, salud. Por los que nos invitan, por los que nos invitan, los dueños, el moderador, ¿cómo es el? Prost. Brost. Salud a los de la mesa. Hemos aprendido algo el día de hoy. Brost. No, mentira. La pregunta ahí es, más bien dicho, el comentario es, el objetivo de este espacio son las preguntas. Tengo ya una pregunta en el público. Así que, por favor. Sí. Una persona y después a ti. Gracias. Enciendan el micrófono a la señorita. Sí, solo para dar el contexto de las preguntas, por favor que sean preguntas porque si no son comentarios que en realidad no son preguntas. Entonces la lógica es aprovechar a los expertos. Si no, que pase adelante. Y te presentas también para el registro videográfico. Vamos a mandar a inteligencia. No, mentira. No, vas a mandar. Bueno, me sentía más segura de la pregunta sentada en lo oscurito. Pero muy buenas noches con todos. Soy Emilia Banda, soy socióloga con mención en política. Actualmente ejercito la docencia, que por cierto me encanta. Y no se sientan mal por mí. Mi pregunta va. También realicé una consultoría sobre ecología integral. Me parece importantísimo que hayamos discutido sobre la reforma tributaria y los impactos que esta tiene en la recaudación de impuestos y, digamos, más o menos el equilibrio de balance del Estado. Ahora, si me permiten la pregunta para convocarlos también a todos, ¿podrían por favor levantar la mano las personas que son funcionarios o servidores públicos? Perfecto. Ese aumento de personal, de contrataciones en el sector público representa no solo un aumento en plazas laborales, que finalmente en un trabajo en teorías económicas keynesianas supone que las personas también están empleadas de una manera más enfocada en aportar a este bien común. Adam Smith en su obra de La riqueza de las naciones intentaría explicar la acumulación de capitales en base igual a esta búsqueda y persecución de lo que bien Luis García en su introducción y presentación resuena permanentemente en mi cabeza, el bien común. Ahora, como profesora, yo intento participar de esta inculcación, de esta idea, de este proyecto de comunidad, bien ser, bienestar, bien hacer. ¿Cómo conseguimos en realidad que los actores sociales, que no son únicamente agentes tributarios, que no son únicamente personal laboral, que no son únicamente ciudadanos y un voto en un sufragio electoral, participen de esta iniciativa de bien común? La pregunta ahora es, a partir de la reforma tributaria, ¿cuál es su apreciación de los impactos del modelo económico
de explotación petrolera basado en recursos fósiles, en que la opción 1, 2 y 3 para el balance de la recaudación del Estado sea posible. Quiero explicar aquí un poco. En términos de ecología integral, digamos que el antropocentrismo no es lo más indispensable cuando estos recursos no son sustentables. Si estamos partiendo del hecho de un aumento de la deuda de 10.000 millones de dólares del sector público a 80.000 millones de dólares en el sector público, suponiendo que esto, estadística o número fácil, 800%, perdón, 80%, 700%, gracias, perdón, 700% ha aumentado. ¿En qué medida estos recursos? Yo fui a una expedición en el Yasuní con el Consejo Episcopal Latinoamericano y las redes eclesiales territoriales de toda la red panamazónica. No está en una la Amazonía, está en 9 países, incluidas las Guyanas y Surinam. Ahora, si nosotros enfocamos nuestro modelo económico en la explotación de recursos fósiles, que sepamos todos, son limitados y se están agotando. El gobierno actual se encuentra en la extracción masiva de la misma. Un pozo petrolero, un yacimiento petrolero no se encuentra, no se descubre, se realizan excavaciones permanentes, continuas y profundas, hiriendo uno de los principales medios de subsistencia, no solo de recursos, por decirlo, sino de vida. La madera es más escasa que el diamante y sin embargo es menos protegida. Quisiera preguntarles por ello, ¿cómo contemplamos la reforma tributaria en un marco de modelo económico nacional y global? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Sí. No. La otra pregunta, por favor. Sí. Bravo. Por favor. Pero hola, buenas noches. Pero una pregunta ya. Una, O sea, pregunta. en realidad iba a ser una cada uno. Bueno, ya, pero ya, dale. Hacer rapidez. Bueno, buenas noches con todos, qué gusto saludarlos. Un aplauso para ustedes que vienen a conocer, a aprender. Se merecen eso, un aplauso. Son 2 preguntas y cada uno ahí acójala como pueda. Pero creo que hay que entender que las problemáticas económicas ahora también responden a problemáticas globales. Y vemos que el precio del petróleo ha caído. Vemos que el riesgo país está elevadísimo. Y hay un tema que es interesante, la turbulencia bancaria. Cómo estos problemas, que básicamente son problemas de geoeconomía, le están afectando al Ecuador y cómo afecta eso directo al Ecuador. Y la otra pregunta, para que también la respondan, un poco inclinados al tema de seguridad social, ¿qué pasa con las transferencias monetarias? ¿Qué pasa con los bonos? ¿Qué pasa con ese dinero que se termina distribuyendo a los ciudadanos a través de un plan? El día de hoy estábamos conversando con miembros del gobierno colombiano. Ellos en Colombia entregan cerca de 18, miento la cifra, pero entregan bonos a jóvenes que están en educación superior. Entregan han entregado cerca de 17.000 millones de dólares en bonos solamente a jóvenes que se encuentran estudiando en educación superior. Eso en el Ecuador no pasa. Pero en ese sentido, ¿qué tan positivas son las transferencias monetarias en el futuro? ¿Vamos a seguir viendo que la gente sigue recibiendo bonos? ¿Y cuál es su perspectiva con respecto a eso? ¿Cuál es una alternativa a la transferencia monetaria? Entonces hay 2 preguntitas. Gracias a ustedes. Gracias a ti, un aplauso. Gracias por participar, de hecho ese es el espacio, así que... Gracias. Realmente como no se alcanzaba a ir tanto al fondo, no sé si se tocó este tema, pero veo que un problema estructural, porque veo que son soluciones económicas súper claras de cómo atenderlo ahorita. Pero el problema que yo entiendo es a nivel de relación trabajo y la afiliación, ¿cómo hacemos en un momento de crisis tan importante? ¿Y cómo se va a resolver a futuro? Porque yo veo que el ingreso principal va a ser de acuerdo a la facilidad que tenga el empleador, la capacidad que tenga el empleado y lo que una persona pueda hacer a corto y mediano plazo, la afiliación para sustentar el sistema en sí. Gracias. Listo, vamos a responder estas 3 preguntas. A ver. Jaime. Y primero Jaime y luego Vicente. Respondemos los 2 las 3 preguntas. Así es. Eran algo así como 8 en total, yo conté. A ver, voy a empezar siendo honesto con la primera pregunta. La verdad es que no me quedó muy clara la pregunta. Pero bueno, o sea, entendí muchísimas cosas, obviamente. Más bien fue un momento educativo para mí
pero la pregunta específicamente me queda un poco duda. Pero bueno, voy a intentar elaborar sobre aquello que yo pude entender. Y básicamente entendí que iba por el lado de, en la perspectiva de la ecología integral, la reforma tributaria en este contexto de la ecología integral, ¿qué puede decir o cómo se relaciona con el modelo económico local y global del Ecuador, ¿no es cierto? Por ahí. A ver. Primero, y un ejercicio de sinceridad, yo no soy un entendido a profundidad de la economía ambiental, de la ecología, así que bueno, hay una primera limitación en lo que yo voy a decir. Sin embargo, creo que hay muchos vínculos entre lo que se puede decir y hacer desde una perspectiva ambiental y desde una perspectiva fiscal. ¿Sí? De hecho, hoy mismo, no sé si ustedes pudieron ver en las noticias, hubo para mí un logro importante del gobierno. Se logró hacer un canje de deuda. Un canje de deuda. Un canje de deuda. Ha venido gente de Galápagos, ¿no? Un canje de deuda justamente por protección de la biodiversidad que tenemos en Galápagos. Y eso, el canje de deuda, si estoy bien, asciende como algo cercano a los $1.000 millones. Es decir, el punto al que quiero ir es que no son temas divorciados la sostenibilidad fiscal con el sostenimiento del medio ambiente, es decir, con esta perspectiva de ecología o medioambiental, ¿no es cierto? Entonces, uno siempre puede pensar en mecanismos imaginativos con los cuales esto funciona, y de hecho ustedes se acordarán también, hace unos años hubo otra iniciativa similar con el Yasuní, una iniciativa que fracasó en cambio rotundamente, y ahora lo que yo quiero rescatar justo de esto, y por eso ponía el ejemplo, es que esto, yo la verdad no lo había escuchado sino hasta el día de hoy, es decir, con muy poco ruido, se hizo mucho más de lo que en aquel momento, cuando se discutió todo el tema de la iniciativa Yasuní y demás, se logró conseguir. Entonces, ¿cómo esto empata con la reforma tributaria? Pues básicamente la reforma tributaria que ahora se le está discutiendo, claramente si es que se aprueba, va a generar una gran pérdida de recursos al fisco, ¿cierto? Entonces, ojalá no pase, y yo también me uno a ese deseo que tiene Vicente, ojalá no pase. Pero si pasa, yo más bien veo en esta gran biodiversidad que tenemos, Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo, veo una gran posibilidad a futuro de incluso poder cerrar brechas fiscales apostándole a esto, es decir, al cuidado de la biodiversidad, apostándole a la economía circular, a un desarrollo sostenible, sustentable. Entonces yo veo varios vínculos posibles por ahí. Insisto, mi respuesta está bastante limitada. Primero, por el entendimiento de la pregunta y segundo, por mi conocimiento específico de la temática. Luego, en la segunda participación, claro, se hablaba de cómo todos estos temas de riesgo país, turbulencia bancaria, cómo nos terminan afectando acá. Hay varios canales. En realidad, esta es una pregunta que uno podría desarrollarla horas y horas hablando, ¿no es cierto? Es decir, cómo este contexto internacional nos termina afectando. Primero, el riesgo país, pues definitivamente de cajón tenemos la afectación de entrada porque este altísimo nivel de riesgo país que tenemos ahora limita nuestras fuentes de financiamiento y si acaso podemos tener acceso a fuentes de financiamiento, nos limita fuertemente en cuanto al costo de esa posible deuda que podríamos adquirir. Entonces, claramente no es un buen momento para endeudarse. Entonces hay que echar mano, fíjense lo incongruente de esto, ¿no es cierto? Con un riesgo país elevado, el Ecuador ahora, si quiere salir a los mercados financieros, tendría que contratar una deuda a un precio altísimo. Y por otro lado, estamos recortando ingresos del fisco con una reforma tributaria, o queremos recortar. Entonces, hay una gran incongruencia. Entonces, claramente esto que ocurre con riesgo país, pues nos afecta directamente, afecta la sostenibilidad fiscal del país y nos compromete no solo ahora, sino a mediano y largo plazo. Temas como la turbulencia bancaria, claro, los recientes casos que hemos visto, ¿no es cierto? Estas grandes quiebras que hicieron mucho ruido a nivel mundial, afortunadamente en nuestro país no tienen mucho impacto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos y esto no va a gustar mucho, quizás a Vicente no le guste mucho, en el Ecuador la banca no hay mucha competencia. Aquí casi que hay un monopolio con la banca y tenemos un sistema que está muy poco conectado a lo que ocurre a nivel externo. Es decir, aquí esos canales de apertura para que nuestra banca sea una banca globalizada no se han dado. Nuestra banca es muy local, muy pequeña. Entonces eso, en un contexto como este, más bien tiene una ventaja.
que estamos medio aislados de estos efectos que hay a nivel mundial con estas crisis grandes, ¿no es cierto? Pero claro, en ese contexto específico es una ventaja, pero si uno lo ve con una visión más global, siempre será una desventaja esta ausencia de competitividad. Por eso nosotros tenemos altísimas tasas de interés para una economía dolarizada. Entonces, claro, eso tiene más desventajas que ventajas, pero en este específico yo veo una posible ventaja, ese aislamiento de nuestro sistema financiero. Bonos y transferencias, ¿qué tan positivas son? Pues siempre que estén bien dirigidas estas transferencias, pues claramente son positivas. De hecho, las transferencias condicionadas son de los mecanismos de redistribución de la riqueza y movilidad social más efectivos que existen. Pero obviamente esto está condicionado ¿a qué? A que estén bien focalizados, bien dirigidos. Y eso es algo que no necesariamente pasa. Es decir, uno siempre escucha, ¿no es cierto?, el ejemplo de el señor, la señora que recibe el bono y tiene su negocio y no sé qué, etcétera. Es decir, esto que se conoce como errores de focalización en estas transferencias ocurren y mucho. Hay muchas razones detrás de esto, ineficiencia estatal, falta de información y demás. Pero más allá de eso, como concepto, las transferencias, o por ejemplo estos programas de incentivos a becas para educación superior y demás, claramente son positivos. En el caso específico de las becas, que es algo que aquí se ha recortado muchísimo, eso tiene implicaciones, pero enormes a mediano y largo plazo. De hecho, quienes estudiamos economía, a menudo algo que escuchamos mucho es los retornos de la educación, ¿no es cierto? ¿Qué son los retornos de la educación? Pues básicamente son los ingresos adicionales que tiene una persona por cada año adicional de escolaridad que consigue. Y esos retornos de la educación son indiscutibles en todo el mundo. El tema es que acá, al cortarse mucho esa inversión en educación, a todo nivel, de hecho, en este país, en los últimos tiempos sobre todo, claro, lo que estamos haciendo no se ve ahora mismo. Es decir, uno ahora puede ver puede ver un superávit fiscal, puede ver una tasa de pobreza que ha llegado a niveles cercanos a los del 2019, un Gini que no crece mucho, pero los efectos verdaderos de una desinversión en educación, o de una falta de inversión en educación, o de una falta de incentivos a través de becas y demás, no los vamos a ver ahora, los vamos a ver en 10, 15, 20 años, cuando tengamos una población menos educada, que tendrá condiciones precarias de trabajo y que tendrá efectos a todo nivel. Pobreza, desigualdad, seguridad social, otra vez, con una población que tendrá empleos precarios, no formalizados y demás. Y la última, relación trabajo-afiliación a futuro. Yo creo que sí, ya respondí esa también. Con todo, hay una particularidad que sí quiero hacer notar, es que si, en base a la primera pregunta, la pregunta es si hay una reforma económica o normativa que cambie el modelo extractivista, no la hay. Yo no la he visto, tampoco la hay, no se avisora eso tampoco. A ver, vamos poco a poco, a ver. ¿Puedo contar la segunda historia de terror del día? Claro, sí. A ver, les voy a contar otra historia de terror. La última tiene que ser alegre, pero... La tercera es peor, la tercera es más trágica, bro. A ver, la segunda historia de terror de la noche es la siguiente. Pónganme atención. Les voy a contar de un país, es un país pobre, que gasta $4,000 millones al año en subsidiar una cosa que beneficia a los contrabandistas que se llevan esa cosa a Colombia y a Perú, beneficia a la gente que tiene autos con motores grandotes o que tiene piscinas en sus casas y que quieren calentar esas piscinas y aquí respondo a la pregunta de la profesora de Ecología Integral. ¿Era Ecología Integral? Sí. Y además contamina el medio ambiente. Tenemos en el Ecuador el subsidio más loco del mundo, un subsidio a generar CO2. Sí, captan la gravedad de lo que estoy diciendo. Si usted quema gasolina, entonces le vamos a pagar $2 por galón para que genere más CO2. ¿Les parece una buena idea? Entonces, si quieren juntar ecología con equilibrio de las finanzas del sector público, maten los subsidios a los combustibles y se acabó, porque estamos destruyendo un subsidio que beneficia a los ricos, que promueve la contaminación y que cuesta $4,000 millones al año. Entonces, claro, sí se puede hacer reformas tributarias, o sea, reformas fiscales que mejoren la relación de los ecuatorianos con la naturaleza. Si logramos reducir la cantidad de CO2 que emitimos, estaríamos dando un paso importante hacia mejorar nuestra relación con la naturaleza. Pero mientras el gobierno nos subsidie con la plata de todos ustedes, a los que más contaminamos,
Estamos mal, pues. Ahora, el problema es que eso que acabo de decir, que hay que destruir los subsidios de los combustibles, es una de las cosas más impopulares en este país. Quizás es de las pocas cosas más impopulares que subir impuestos. Entonces, la historia de terror número 2 es, hay un país con linda vista al Océano Pacífico, con montañas, costa, Amazonía y Galápagos, que subsidia a los contaminadores y gasta cantidades astronómicas de plata en hacerlo. Si quieren mejorar las finanzas públicas y mejorar nuestra relación con la naturaleza, maten los subsidios a los combustibles. Y luego, dado que estamos cortos de tiempo, riesgo país, eso implica otras 5 cervezas y 6 hamburguesas. Los causantes, el riesgo país y las turbulencias financieras. El problema de las turbulencias financieras es que nos afecta un montón. ¿Por qué el mundo está ahorita en turbulencias financieras? ¿Por qué están quebrando los bancos en Estados Unidos? Porque los Estados Unidos decidió subir la tasa de interés. ¿En qué moneda? En el dólar. ¿Y qué moneda usa el Ecuador? El dólar. Y de golpe las tasas de interés en el mundo en dólares son más altas. Y eso le complica a todo el manejo financiero de cualquier economía en el mundo y sobre todo de una economía en dólares. Las turbulencias financieras no nos deberían afectar como turbulencias, pero el aumento de tasas de interés en el mundo ya nos está afectando y bien feamente, porque las tasas de interés en el Ecuador están subiendo. Los bancos para captar plata tienen que pagar tasas más altas cada vez. Y ahorita las tasas están en un nivel tal que los bancos ya no es rentable prestar a las empresas. Y eso es uno de los absurdos más absurdos que puede haber en este mundo, en que los bancos tengan incentivos para prestar a los que quieren endeudarse para consumir y no a los que quieren endeudarse para producir, por la lógica de las tasas de interés en el mundo. Y creo que con eso dejamos paso al siguiente tema para no alargarme mucho más. Estamos cerrando un par de temas, ya después te doy la palabra, Jaime. Quiero abordar 2 temas que me parecen importantes y están en la dinámica, y hay algún tema que me han planteado también, pero es un eco que ha sonado, es las reservas internacionales. El mensaje ha sido, hay reservas internacionales, han aumentado, pero no hay obra pública. Habla de 2 perspectivas. Hay una, en efecto, han aumentado las reservas internacionales, que creo que es un hecho cuantificable, versus la obra pública, que también es un hecho cuantificable, pero que la gente creo que no lo puede ver. O no lo han visto desde una manera comunicacional, práctica, pragmática y de ejecución o de dinamización local de esas particularidades. En ese sentido, y ahí comienzo contigo, Vicente, en realidad puedes bajarte las reservas internacionales para invertir y decir, bueno, tenemos 9,000 millones de reservas, me voy a bajar solo 5,000 para invertir en el país. Y luego, si eso es posible o no, eso es lo que le ha anunciado algún sector político económico acá en el Ecuador. ¿Cuáles son las consecuencias de hacer una acción de esa naturaleza? A ver, ¿por quién votarían ustedes? Y la pregunta es súper en serio. ¿Votarían por un político que les dice, ¿saben qué? Para hacer obra tengo que cobrarles más impuestos. ¿O votarían por un político que les dice, ¿saben qué? Para hacer más obras me voy a comer la reserva internacional. ¿Por quién votarían ustedes? Vamos a hacer la encuesta. Primera alternativa es... mano los que votarían por un político que dice, voy a hacer obras, pero voy a cobrar más impuestos. Ya. ¿Quién quiere un político que aumente impuestos? Yeah, ok, ya, pero a ver, el tributarista, ahí está un tributarista. Eso le da trabajo. Pero sean bien sinceros, ¿ya? Ok, ¿y quiénes votarían por un político que dice voy a hacer obras y no les voy a subir impuestos y no me voy a comer la reserva internacional? Ya, bueno. Ya, ok. ¿Quién votaría? Qué maravilla. A ver, ya vimos la segunda, ya vimos las dos. A ver, la pregunta es casi jurídica. ¿De quién son las reservas internacionales? A ver, ¿de quién son las reservas internacionales? A ver, y la respuesta es también jurídica. A ver, pues ustedes depositan $100 en un banco. Y el banco tiene que depositar $5 en el Banco Central. Eso se llama el encaje bancario. El encaje no viene de lo que se usa para decorar los vestidos de las muñecas,
sino de la caja del banco, ¿ya? Entonces, yo deposito $100 en un banco privado y ese banco tiene por ley que depositar $5 en el Banco Central. Eso se llama el encaje bancario, ¿ok? ¿De quién es esa plata que está depositada en el Banco Central? Mía, pues, ¿de quién más va a ser? ¿Ya? Si es que yo algún día retiro los 100 del banco, el banco saca los 5 del central y los 25 de otros lados y me entrega $100 a mí. Mía es esos $5 que están en la Reserva Internacional. La abrumadora mayoría de la Reserva Internacional es para cubrir el encaje bancario. El gobierno que se gasta el encaje bancario está básicamente gastándose la plata de ustedes. ¿Por qué es importante que esa plata esté en el Banco Central y esté además líquida? Porque en cualquier emergencia, al primer sitio donde recurre el banco si necesita plata es al encaje bancario. Entonces, si el Banco Central no tiene esa reserva líquida a la mano, entonces no va a poder pagar el banco lo que les debe a ustedes y ahí sí colapsa la dolarización. Voy a contar la historia alegre del día. La historia alegre del día. ¿Cuándo fue la última vez que oyeron la palabra desdolarización? ¿Hace fu? No, fue hace fu, sean sinceros. Desde hace tiempos que ya no se oye la palabra desdolarización. ¿Por qué? Porque con esas reservas la desdolarización es una cosa tan remota, tan alejada, tan distante, que ya no es un tema que estemos discutiendo. Hace 2 años, hace 3 años, era terrible. Ustedes han visto, yo a veces salgo en la tele. Yo caminaba por un centro comercial y se me acercaba gente y me decía, economista, ¿hasta cuándo va a colapsar la dolarización? ¿Cuándo va a colapsar la dolarización? ¿Yo qué podía decir? ¿Ya? Desde hace unos 2 años y medio se acabaron las preguntas incómodas. Entonces, ese es el sentido de la Reserva Internacional, que es nuestra. Siga, caballero. Ya, bueno. No, sí. Jaime quiere pelea y dice que te va a corresponder, entonces voy a seguir, no, mentira. Sigue, Jaime, por favor. Ya, gracias. No, en esto sí hay pelea. En esto sí hay pelea porque la concepción sobre la naturaleza del Banco Central en una economía dolarizada es algo que se ha tergiversado muchísimo desde el inicio. De hecho, desde que se dolarizó, había muchas personas que decían que ya en una economía dolarizada el Banco Central no tiene razón de ser y que debía desaparecer básicamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto nace de qué? De un mal entendimiento de cómo funciona una economía moderna. Y me voy un poco hacia el lado de los bancos. Cuando ustedes piden un crédito en un banco, la visión más tradicional de la economía lo que dice es que el banco necesita que exista un depósito previo para que pueda prestarles a ustedes dinero, el monto de crédito que están pidiendo. Y eso no es cierto en el Ecuador, no es cierto en Perú, no es cierto en ningún lado del mundo. Existe algo que se conoce como emisión secundaria o creación secundaria de dinero. Y los bancos en Ecuador y en todo el mundo crean dinero. Y esto no es para asustarse, no es que por eso se va a caer la dolarización, nada. Crean dinero el momento que otorgan crédito. Los bancos, cuando otorgan un crédito, no necesitan que esté su dinero físico como depósitos en una bóveda para recién darles un crédito. No. Puede ser una decisión del banco de crear un crédito y con eso se crea un depósito. ¿Es loco lo que estoy diciendo? No, y aquí va la muestra. Si uno ve los saldos netos de entradas y salidas de divisas del Ecuador desde que se dolarizó en el 2000 hacia acá, la dolarización debió haberse quebrado hace rato. Es decir, en el Ecuador sistemáticamente, cada año, salen más divisas en cash, en físico, de las que entran. Y eso pasa y es cierto desde hace años. Entonces, si es cierto que necesitamos que ingresen más dólares físicos a la economía que los que salen para que la dolarización se mantenga, la dolarización hace rato se cayó. Y si uno va a las estadísticas del Banco Central y ve la liquidez ha crecido, la liquidez de la economía ha crecido en enormes magnitudes. Hay muchísima liquidez en el Ecuador. ¿De dónde viene entonces si resulta que salen más divisas de las que entran? ¿De dónde viene toda esa liquidez? ¿Cómo la economía sigue en pie? Creación secundaria de dinero. ¿Qué es esto de la creación secundaria de dinero? Repito, los bancos crean dinero cuando dan crédito. Y eso tiene un efecto en la economía. Es más, tiene un efecto multiplicador. Porque cuando se crea un crédito, eso genera varias transacciones en la economía y eso se ve reflejado en crecimiento económico.
¿Por qué digo esto? Porque resulta que el Banco Central, en una economía dolarizada como la nuestra, puede tener exactamente el mismo rol. Es decir, que el Banco Central puede, y de hecho ha creado dinero. ¿Cómo crea dinero el Banco Central? Pues poniendo ceros en las cuentas del gobierno en la hoja de balance del Banco Central. Así de sencillo. Y así lo hicieron durante un buen tiempo. Que se abusó de la figura es otra cosa, es otra historia y estamos, creo que todos o la gran mayoría de personas estará de acuerdo en que se abusó de esa figura. Claramente se llegó a tener grandes descalces en la hoja de balance del Banco Central. Pero esta figura de crear dinero, crear liquidez a través del Banco Central no es nueva y la hace la Reserva Federal en Estados Unidos. En la pandemia, la hoja de balance de la Reserva Federal en Estados Unidos se más que duplicó. Entre marzo y noviembre del 2020, se más que duplicó la hoja de balance de la Reserva Federal. ¿Qué quiere decir eso? Que crecieron los pasivos y los activos en esa magnitud, más que se duplicaron. Claro, ¿y cómo pasó eso? Justamente a través de estos mecanismos de creación secundaria para inyectar liquidez en la economía. Eso pasa en Estados Unidos, pasa en la Unión Europea, pasa en cualquier país del mundo. En una economía dolarizada tenemos más restricciones, sin duda. Y claro, los límites que tiene esta creación secundaria son más fuertes por el hecho de no tener moneda propia. Ahora, para no extenderme mucho al punto al que quiero llegar es que nosotros vivimos en el país de la dicotomía. Es decir, aquí o se hace y se abusa o se veta y no se hace del todo. Es decir, ¿por qué pasa esto? Porque las decisiones otra vez son dogmáticas y no técnicas. Porque no se ve lo que se hace en otros países, lo que ocurre en otros países en economías modernas, con un sistema financiero como el que tiene el Ecuador, no se ve, sino aquí el discurso es político y entonces, claro, como el gobierno anterior abusó de esta figura, nosotros la vetamos. Y la vetamos, claro, quizás hubo un momento en el que era necesario el veto. Recuerden que por allá, mayo 2020, las reservas del Ecuador llegaron a como 1.900 millones de dólares. ¿Y por qué son importantes las reservas? Porque eso también hay que entenderlo. Porque con las reservas, el Ecuador puede hacer los pagos externos. Es decir, recuerden que en nuestro país el esquema institucional implica que los pagos al exterior tienen que pasar por el Banco Central. Y si el Banco Central no tiene las reservas, claro, se corta el canal de pagos y se va todo al tarro. Entonces sí, necesita reservas, un país como el nuestro necesita, porque el Banco Central termina siendo ese filtro, esa conexión con el exterior. Pero, otra vez, y aquí ya voy cerrando porque ya le veo medio impaciente. Yo tenía un profesor en la universidad que decía esto: ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Eso es pragmatismo en el manejo de la política monetaria y financiera de un país. Es decir, el nivel de reservas que tiene ahora el país, ¿le permite un margen de acción al Banco Central? Sí, la respuesta sí es categórica. Y ese margen de acción está totalmente vetado. Entonces, lo que ha pasado tristemente en nuestro país es que cuando más se ha necesitado de estas políticas imaginativas, monetarias o financieras, más se las ha cortado. Y cuando no se ha necesitado, se las ha implementado y se ha abusado de ellas. Entonces hay que encontrar un equilibrio y otra vez la respuesta pasa por tener una institución como el Banco Central altamente capacitada, técnica y no política. Y ahí sí, la independencia del Banco Central, pero independencia bien entendida, en este sentido de darle una independencia técnica, es fundamental en una economía como la nuestra. Tenemos una pregunta del público. Quiero atender. A ver, tenemos 3. Johannes, acá tenemos la Paula desde hace tiempo. Déjame solo atender una atrás porque aquí ya atendimos algunas. Y atrás. Hola, ¿cómo vas? Ya, por favor. La va a responder Jaime y Vicente. Buenas noches con todos. Mi nombre es Josué Erazo. Soy técnico en temas de comercio y economía internacional. Y mi primera pregunta iría sobre un tema que es quizás un poco en el cual ustedes pueden discutir un poco más. El día de mañana se va a firmar el acuerdo comercial con China. En un contexto de que no hay inversión privada, no hay inversión pública, ¿cómo ustedes mirarían el acuerdo comercial? Y un segundo punto respecto al tema de las reservas internacionales es si es que existe alguna diferencia entre el manejo en una economía dolarizada como la de Ecuador y la economía de Estados Unidos, teniendo en cuenta de que se mencionó de que
tanto Estados Unidos puede incrementar deuda a través de la Reserva Federal y Ecuador, ¿por qué no lo debería hacer? Ok, ¿por dónde está la otra pregunta? Acá, Acá, por favor, no los veo. Acá. y después... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, Bueno, bien pegado. mi pregunta es justamente cómo salimos de la historia de terror. En ese sentido, un tema no se lo habló mucho, que es la gran desigualdad que hay aquí en Ecuador, en Latinoamérica, a diferencia de Europa, en Italia, Alemania. Y eso es algo que yo creo que sí nos une aquí, esa empatía con lo social, digamos, con las personas, como decía Vicente, que si no tienen el IES, parafraseando, prácticamente no tienen otra opción no tienen otra opción de salud y quizás de vida, ¿no? Y parte de los problemas que hemos visto es el tema de la política, de la institucionalidad, de del futuro de Ecuador, de los objetivos de Estado que dependen en un grupo político y no tanto técnico. Y en ese sentido me remito a las instituciones. ¿Cómo fortalecemos las instituciones más allá de lo económico y digamos como desafío cultural? ¿Qué hace falta y qué tipo de cambios se necesita para fortalecer las instituciones y pensar como objetivos país, que no dependan de la voluntad política y del clientelismo, como decía Jimmy? Eso. Gracias. Entonces, el alemán también tiene que hacer una pregunta. Primero les voy a contar. El alemán trabaja hasta 67. Cuando se jubila, sigue trabajando. El mundo trabaja para vivir, pero el alemán vive para trabajar, se dice. Paga impuestos. Cuando yo estoy en Alemania, pago casi 50% de mi sueldo para el Estado. Pero yo veo un efecto en la infraestructura, en la salud, en la educación. Mi pregunta va un poco más a Vicente, porque 70 años en Alemania tenemos la economía social de mercado. Y es un concepto que nos ha ayudado de realmente hacer atención a lo que dijo Pablo, de tener en cuenta lo social. Pero al mismo tiempo, nuestra economía florece, la industria florece. No en el momento quizás, porque tenemos una alta inflación. Pero me quisiera preguntar, Vicente, si nos podría hacer una idea del concepto de la economía social de mercado. Y la pregunta, si esto es aplicable acá, ¿qué se tiene que cambiar para que funcionaría? Gracias. A ver, quiero empezar diciendo que me encantó la teoría de los dólares que se reproducen solitos. O sea, buenazo, le sueltas los dólares y solitos se reproducen y no tenemos que hacer ningún esfuerzo y tenemos más plata. Fantástica la teoría, ojalá la podamos aplicar. Muy chévere la teoría de los dolaritos que se reproducen solos. Ahora, aquí me vino una pregunta muy interesante. A ver, allá, la China. A ver, seamos sinceros. ¿Estamos o no invadidos de productos chinos? Obvio, ya. Entonces, ¿qué es lo que...? A ver, acabamos de firmar un tratado de libre comercio que va a liberalizar que entre lo que ya entra al país. Seamos realistas. No va a haber ningún cambio. Vamos a seguir importando productos chinos igual que antes, legal o ilegalmente. La única ventaja ahora es que nuestros productos van a tener un poco más de argumentos para entrar a la China. O sea, un TLC con la China es una muy buena idea porque no tiene costo. Ya estamos invadidos de productos chinos, ¿no? Más bien, se puede... La China es un país con un déficit altísimo en consumo de frutas, de alimentos frescos y cosas por el estilo, donde sí tenemos una pequeña ventaja comparativa. Y creo que hay oportunidades de mercado, ¿no? La pitahaya ha sido una. Por ejemplo, frutas, etcétera. Ahora, vamos a la pregunta de cómo hacemos una sociedad más justa. A ver, y eso se junta con lo que nos acaba de preguntar Johannes. A ver, ¿cómo hacemos una sociedad más justa? Y la pregunta es importantísima, es la clave de todas las preguntas. ¿Cómo hacemos una sociedad más justa? A ver, tú decías, es que el Ecuador es un país más injusto que Italia, Francia, Alemania.
Más o menos, no es tan exacto eso, depende cómo lo midas. ¿A qué me refiero? Si en Alemania no hubiera impuestos y no hubiera un gobierno que dirige el gasto hacia los pobres, Alemania sería mucho más desigual de lo que es ahora. No sé si me explico. Los alemanes cobran impuestos a los que más tienen y eficientemente dirigen esa plata a los que menos tienen. Con eso cambian la distribución del ingreso, cobrando a los que más tienen y gastando para los que menos tienen. Hasta ahí la cosa es chévere, pero hay un pequeño problema. Para cobrarles más a los que más tienen, necesito que los que más tienen tengan plata, pues. O sea, no puedo cobrarles a los que no tienen nada. ¿Cómo hago para que todos tengan más y así pueda cobrarles más a los ricos para pasarles a los pobres? Porque pobres va a haber siempre, ¿ya? Pobres va a haber siempre y tengo que preocuparme de pasarles plata a los pobres. ¿Y de dónde saco esa plata? Pues de los ricos. Pero si los ricos no son tan ricos, ¿cómo hago para cobrarles plata? Entonces necesito una economía que crezca. Y un poco por ahí va la lógica del modelo de la economía social de mercado. ¿Qué es lo que mezcla este concepto que a mí personalmente me fascina? Necesito una economía eficiente, que crezca, que produzca, que sea competitiva, libre. Déjenle en paz a la economía a producir. Pero luego necesito esa economía libre volverle solidaria, volverle atenta a los más pobres y a los más débiles. ¿Y cómo hago eso? Básicamente hay dos maneras de hacerlo. Cobro impuestos a los ricos y gasto ese dinero eficientemente en los pobres. Eso en el Ecuador no hacemos. Ni cobramos mucho a los ricos, ni gastamos eficientemente en los pobres. Por eso es que el Ecuador, con o sin impuestos, no cambia mucho la distribución del ingreso. Pero a ver, la mezcla de estas dos cosas es clave, porque si no, la receta no funciona. Si tengo una economía libre y punto, ok, tal vez genero riqueza, pero probablemente se me concentre en pocas manos. Si tengo una economía que solo se dedica a cobrar impuestos a los ricos para pasarla a los pobres, entonces voy a tener una economía estancada porque lo único que estoy haciendo es pasar la plata de un lado al otro. Lo que necesito es mezclar las dos cosas. Una economía que crea riqueza, que hace que haya cada vez más riqueza y que además la redistribuye. Y para eso necesito una economía eficiente, productiva, competitiva, y por eso podemos quedarnos largo, que crezca y genere cada vez más ricos. Y después necesito un sistema eficiente de cobrar a los ricos y gastar en beneficio de los pobres. Eso es en lo que consiste una economía social de mercado. Mercado es un sistema que le vuelve eficiente a la economía y donde hago que las empresas realmente produzcan y hago que las empresas realmente crezcan. Es lo que necesitamos. Necesitamos entrar al mercado chino y venderle todo. Por Dios, tenemos 1.500 millones de chinos. 1.500 millones de chinos que estarían encantados. A ver, imagínense ustedes vivir en Shanghai, una ciudad gris, oscura, triste, y que llegue un plátano ecuatoriano, un banano ecuatoriano, amarillo, con el color del sol, con el color de la naturaleza, con el color de la alegría. Yo pago 500 yuanes, no sé cuánto sea. No es el color de Barcelona, cuidado. De Laucas tal vez, pero no de Barcelona. Ya. Pero no tenemos un chino, tenemos 1.500 chinos. Y los chinos se mueren de ganas de comer chancho. Hay un déficit de carne de cerdo en la China. Y aquí podemos venderles pitahayas, bananos, piñas, plátanos. Yo que sé que nomás se imagina un chino comiéndose un orito. Se le hacen chinos los ojos de la alegría, pues. Entonces, pero necesitamos un sector privado que sea capaz de atender esa demanda. Y que también podamos producir camarones y flores y todo, y yo qué sé, y todo. Pues son 1.500 millones, es un montón de gente cuyo ingreso ha subido y que están dispuestos a gastarse la plata. Entonces necesito una economía que crezca, y para eso necesito un mercado eficiente, y para eso necesito un montón de otras cosas para que un mercado eficiente realmente sea eficiente. Necesito, por ejemplo, que las empresas malas quiebren. Sí, necesito eso. Necesito que eso permita que crezcan empresas nuevas. Necesito un sistema financiero eficiente que pase los recursos ociosos de un lado no productivo a un lado productivo. Entonces necesito una economía que crezca, pero crecer no es suficiente. Necesito que a esta sociedad que va a ser más rica, cobrarle impuestos a los más ricos y gastarlo eficientemente en los más pobres. Y esa parte, ahí fallamos en todito los ecuatorianos. No cobramos mucho impuesto a los más ricos y, sobre todo, no pasamos esa plata eficientemente a los más pobres.
muchos de los servicios que da el Estado ecuatoriano no llegan a los pobres, a los realmente pobres. Algunos de los servicios que da el Estado ecuatoriano se van a la clase media, en la práctica. Y en eso consiste una economía social de mercado, en dejar que la economía crezca para que genere riqueza y luego en buscar la solidaridad. Esa mezcla de libertad y solidaridad es algo que en la mente de los ecuatorianos no nos entra. La gente cree que cuando la economía es libre no es solidaria y cuando la economía es solidaria es porque no es libre. ¿Qué me dijo? Usted está transmitiendo lo mismo en lenguaje de señas. Eso es un poco la economía social de mercado. Perdón, creo que me alargué un poco. Sí, por favor. Perdón, ya preguntaste. Sí. Ya le respondí. Sí, yo sí estaba. Más o menos nomás. Sí. Nos vemos después, dime, sí. Nos vemos a la Con dos salida. mielas seguimos Nos vemos a la salida. Sí, vamos a la salida. Bueno, en relación a lo primero que dijo Vicente, la verdad es que el tema de la creación endógena no es teoría, es hecho. Es hecho y es la única explicación a que tengamos hoy una liquidez tan grande como la que tenemos en la economía. Porque hacemos sumas y restas. Los dólares son complejos de cuyes que se reproducen. Más o menos. Me encanta la teoría, está una belleza. No, y es así como funciona en realidad una economía. Qué chévere. Bueno, eso en un punto. Ahora, en el... Cálmense, este no es el espacio. ¿no? En el tema del acuerdo comercial con China, la verdad es que no tengo nada más que agregar a lo que dijo Vicente. Con China, o sea, casi que era lo más natural que ocurra un acuerdo comercial. Es diferente cuando, por ejemplo, se estaba negociando el acuerdo comercial con la Unión Europea. Y claro, aquí también, otra vez, seguro, más de uno o una de ustedes me va a ver con mala cara porque hay mucha gente que dice que ahora el hecho de que nosotros no tengamos esta exención de la visa Schengen es el resultado de aquello, de que en su momento no se firmó el acuerdo comercial con la Unión Europea cuando firmaron nuestros países vecinos. Y sí, seguramente es el resultado de aquello. Pero había una razón. Y el tema es que en estos acuerdos comerciales uno no puede generalizar que son buenos o son malos sin analizar el contexto y cuál es el socio comercial con el que se está firmando. Entonces, claro, cuando uno pensaba en un acuerdo comercial con la Unión Europea, había que pensar que la Unión Europea, por ejemplo, subsidia muchísimo la agricultura y que potencialmente eso podía destruir la agricultura local, los productores locales y demás, que eso lo dejo como anécdota porque se discutió en aquel momento y ahora es prácticamente indiscutible lo de China, porque efectivamente pasa lo que decía Vicente, ahora mismo estamos invadidos de productos chinos y los productos que entran no necesariamente son productos que van a competir con la industria local o que pueden destruir la industria local, generalmente son bienes suntuarios, bienes de consumo o bienes tecnológicos que no hay competencia allí, así que, digamos, no hay mucho más que agregar en eso, ¿no es cierto? A mí me parece la decisión natural haber firmado este acuerdo comercial. Ahora, en lo segundo, el tema de la justicia social y la economía social de mercado, pues ahí sí tengo algunas cosas que agregar yo. Y es que una eterna discusión en los economistas justamente es esto. ¿Cuánto Estado y cuánto mercado? ¿Cierto? Es decir, y ahí podemos encontrar una amalgama de un extremo al otro, desde quienes defienden el mercado absolutamente libre y que la presencia del Estado solamente entorpece estas relaciones que ocurren en el mercado, hasta quienes defienden un Estado absolutista, regulador, que fija precios y demás. Otra vez, lo binario no funciona aquí, no funciona en ningún lado del mundo, estos extremos. Entonces, claro, este equilibrio de Estado y mercado ahora es un tema importante de discusión, ¿no es cierto? Y que tiene que ser siempre discutido en un contexto específico. Lo que funciona para un país no funciona para otro, y esto lo voy a ejemplificar en algo súper sencillo. Hay una identificación de países que hacen los economistas, que es esta. Los que son países wage-led y profit-led. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los países crecen de la misma manera. Que hay países que crecen más por la inversión del sector privado y hay países que crecen más por el consumo, que viene dado por una población que tiene salarios más altos y demás. Es decir, hay una disputa entre lo que se conoce como la ley de Say y el principio de la demanda efectiva. Es decir, economistas tradicionales decían que las empresas produzcan lo que quieran, que el mercado aparecerá, que va a haber alguien que les compre. Ley de Say. Y eso claramente no funciona, ¿no es cierto? Porque si las empresas producen muchísimo y tenemos una población empobrecida que no tiene capacidad de acceder a esos bienes y servicios, pues ¿a quién van a vender? A nadie.
¿no es cierto? Y por otro lado, también está tenemos una población que puede tener gran capacidad de demandar bienes y servicios, pero no tiene una industria que pueda corresponder a esa demanda, pues tampoco funciona. Entonces, hay un equilibrio entre ambas fuerzas, sí, y hay unos países que crecen más por inversión y otros países que crecen más por un impulso a la demanda agregada. Entonces, el caso del Ecuador es, históricamente hemos crecido más por la demanda agregada, más que por la inversión, me refiero. De hecho, aquí la inversión ha sido muy estática, la inversión tanto local como la inversión extranjera directa no ha tenido históricamente esa capacidad de mover la economía. Y eso incluso trasciende estos últimos años, porque claro, también a veces se dice, ¿no es cierto? Claro, que el gobierno anterior, o bueno, de hace 2 gobiernos destruyó a la empresa privada, etcétera, que puede ser cierto, hubo una competencia, el Estado en un momento entró a competir con la empresa privada, lo cual desde ningún punto de vista es sano, pero otra vez no, es no caer en estos absolutos, ¿no es cierto? O sea, un Estado, y esto es parte de la visión de la economía social de mercado, un Estado debe tener un rol elástico de corrector de fallas de mercado, es decir, de saber cuándo ser fuerte y ser un Estado activo, y saber cuándo ser un Estado que se contrae y deja que florezca más la industria. Por eso es importante tener, y otra vez, y ya soy cansón con esto, un Estado técnico, no un Estado dogmático para que pueda identificar estas posibilidades. Bueno, yo creo que ahí cierro para no extenderme mucho. Vamos a ir concluyendo el espacio. Tenemos un par de preguntas más. Sí, perdón, Luis, tenemos una ya y una acá en la mesa. ¿Qué conveniente la antigua ronda? Sí, la vamos a dar. Solo quiero decir un contexto antes de eso. Vamos a ir terminando con estas 2 preguntas. Los expertos se van a quedar si quieren seguir tomando con ellos. Van a quedarse. Ellos nos han dicho que su hígado está muy sano, entonces pueden tomar el número de cervezas que sean necesarias para aclarar sus dudas. Así que, de hecho, ese es el espacio. Y quizás solo también particularmente agradecerles, porque sé que se escucha una bulla por atrás, que es como en la clase, en la sección ceros. O sea, los que se van a jalar el año, nadie les va a parar bola, todo bien. No llegan a tiempo a la clase, ya, no hay lío. Pero sí les agradezco el tema de que un martes de su semana estén aquí escuchando hablar de economía, de un futuro quizá no prometedor en la seguridad social o en la economía, pero sabiendo que hay cosas por cambiar. Y de hecho, antes de cualquier tema, quiero que sepan que estas conversaciones tienen ese objetivo, es decir, que sepan que hay cosas por cambiar. Y nosotros, y ahí sí me incluyo en ese grupo que estaba alzando la mano por acá, nosotros estamos en la época de cambio de estas políticas, de lo que ha dicho Jaime, de lo que ha dicho Vicente. Voy a botar la cerveza, sí. Y eso es bastante importante. Y yo quiero resaltar esto porque no es común que hay un grupo de personas que se sienten a conversar de estos temas un martes de su semana, después de levantarse temprano para llegar a sus trabajos, de tener un día de miércoles, por así decirlo. No de miércoles porque es martes y mañana será un día de miércoles por el chuchaqui. Entonces, les agradezco y sí los quiero dejar resaltado eso. Gracias por el aplauso. El moderador no se lleva el aplauso por si acaso, pero vamos con las 2 preguntas, Luis, allá y acá con él. Perfecto, voy a pasar la pregunta, pero no voy a dejar la oportunidad de dejar un tema sobre la mesa que creo que es importante y es del espacio publicitario también de la CAS. Y con todo este escenario complejo que tenemos económico, con los retos que tenemos ahí, poco nosotros desde la Fundación también tenemos una propuesta de visión de desarrollo económico con principios claros de la solidaridad, la subsidiariedad, un poco la economía social del mercado. Y creo que sería interesante también dejar sobre la mesa, o como una pregunta, ¿qué de todo esto puede servir? ¿O qué de estos principios que estamos hablando, que se fomentan desde la economía social del mercado, son aplicables en el país? ¿Qué le haría bien en esta circunstancia, con todos estos retos que tiene la economía? Quiero dejar eso sobre la mesa y con esto voy a dar paso a las 2 preguntas que tenemos. Ok, súper rápido. Desde nuestra experiencia, ¿recomendarían dolarizar Argentina o no? Entiendo que el contexto es diferente, pero creo que podemos hacer esa pregunta. Buena pregunta. Venezuela ya casi está dolarizado de lo que... La siguiente pregunta. En todo caso,
La pregunta que dijo es si es pertinente dolarizar Argentina. Hola. Sí, si recomendaríamos que Argentina se dolarice o no. Y vamos con la segunda pregunta de Elkin. Hola, buenas noches con todos. Bueno, agradecer a la CAS y felicitarlos por esta gran iniciativa. A Johannes, Ángel, Luis y todos quienes hacen la CAS. La verdad que la verdad es una iniciativa que sirve mucho a la sociedad. Y bueno, yo soy Elkin Velastegui. Actualmente trabajo como coordinador de posicionamiento estratégico internacional del alcalde de Quito, en el despacho del alcalde. Me desempeño más en el área diplomática. Soy diplomático de ciudad o hago para diplomacia. Mi pregunta en concreto, bueno, y quiero hacer también como unas reflexiones, son las siguientes. Hablaban ustedes ahora de la, digamos, de la economía social de mercado, y estoy de acuerdo con los principios. Sin embargo, creo que también hay que tener en cuenta los factores políticos o los factores institucionales. Es decir, la corrupción, por ejemplo. Es decir, la cultura política de nuestro país. Estas variables que hacen que la sociedad y que los actores y las élites políticas se comporten de una manera extractiva. Es decir, que concentren poder en lugar de desconcentrar el poder y desconcentrar la riqueza. ¿Cómo logramos un país donde realmente esta economía social de mercado de la que se habla se pueda aplicar? Porque al momento creería yo que no existen realmente condiciones adecuadas para su aplicación, al menos viéndolo desde estos factores políticos e institucionales. Bueno, leía yo el libro de ¿Por qué fracasan los países?, ¿no?, de estos dos profesores de Harvard. Y decían ellos justamente, una de sus tesis centrales es precisamente que los países fracasan, entre otras cosas, porque tienen élites políticas que están acostumbradas al extractivismo y a la concentración del poder y la riqueza, precisamente. ¿Qué opinan ustedes sobre esa tesis y qué se puede hacer en el Ecuador para superar esta realidad que creo yo que incide en América Latina y en Ecuador también? Por otro lado, también hablaban ustedes también de los impuestos, ¿verdad? Y decía Vicente que se le debe quitar a los ricos para dar a los pobres, pero creo que ahí nos estamos olvidando también de la clase media. ¿Qué pasa realmente con la clase media? Porque precisamente como tenemos élites corporativistas y élites que buscan los favores del poder, entonces siempre buscan la manera de ellos no pagar impuestos. O sea, normalmente los ricos no se llevan la carga impositiva más fuerte, pienso yo, sino la clase media. La clase media se ahoga en impuestos. Y es uno de los grandes males que tiene nuestro país y que tiene América Latina. ¿Cómo superamos eso? Porque el ideal es importante, es necesario, pero hay que decir cuál es la realidad. ¿Acaso hay que generar alguna carga impositiva selectiva? ¿Cómo se la puede mejorar esta carga impositiva para que realmente llegue a los diferentes sectores en la medida que debe llegar? Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Gracias, Elkin. Vamos, Jaime. La primera es una pregunta que no quisiera que quede en video mi respuesta porque me puede condenar para el resto de la vida. Esas cámaras no existen, por si acaso. Apaguen las cámaras, por favor, chicos. A ver, antes de dar la respuesta no voy a esperar mucho, pero la dolarización no es todo oro ni todo males, ¿no es cierto? La dolarización, por ejemplo, en Ecuador, ¿qué ventajas ha traído? Pues, sin duda, una de las mayores ventajas es una estabilidad inflacionaria. Y eso es indiscutible. Como también es indiscutible, y hay evidencia empírica en la literatura, artículos serios, en revistas buenas, que muestra que una economía dolarizada tiende a crecer menos en comparación con una economía que tiene moneda propia. Entonces, y bueno, estoy siendo muy simplón con las ventajas y desventajas, pero entre lo que más puedo resumir, ¿no es cierto? Y además, claro, le quita margen en la política monetaria a un país, indudablemente. No le quita del todo, por lo que ya justo había dicho antes, pero sí le restringe el margen de política monetaria, que fundamentalmente lo que hace es dejarle sin margen de respuesta a un país cuando ocurren cosas como la pandemia del COVID. Que veíamos que países en la región implementaban planes de transferencias condicionadas, de recuperación económica, países que tenían moneda propia, y que el Ecuador estaba muy atado de manos y poco o nada podía hacer. Además, con las reservas que ya les decía que estaban en los niveles más bajos que hayamos visto en muchísimo tiempo. Entonces, repito, no es ni todo oro ni todo mal con la dolarización. En el contexto específico de Argentina, dado el historial que tenemos o que conocemos de ellos, ya sabemos lo que pasó en los 2000 y en los famosos patacones del Corralito, todo lo que pasó allá.
Es decir, este historial de debilidad institucional y conflicto social que tiene Argentina, pues a mi forma de ver le deja no muchas más salidas que una dolarización. Es decir, ha intentado mucho, ¿sí? Y hemos tenido gobiernos de varias ideologías en los últimos años y no hay vuelta, no le dan vuelta a la situación cambiaria, inflacionaria. Entonces yo creo que en ese contexto extremo en el que está Argentina ahora, no de ahora, sino de muchos años, la dolarización no es descabellada. Jaime, una pregunta ahí. ¿Venezuela entra dentro de ese grupo o no? Bajo el contexto actual, te digo. No es un tema ideológico, es sobre la realidad económica. A ver, Venezuela tiene una dolarización de facto ya muy acentuada. Cuando hablamos de dolarización también hay que distinguir, ¿no es cierto? O sea, una dolarización oficial, como la de Ecuador, en la que toda la moneda se sustituye y ya no hay más moneda, y hay una dolarización de facto, que es como la que vemos en Venezuela. Es decir, en la práctica, la mayor parte de las transacciones económicas se dan en dólares allá. ¿Por qué? Porque la moneda de ellos ya pues, prácticamente ha perdido valor. Entonces, yo diría que Venezuela está ya dolarizado. Está ya dolarizado, así que dolarizarlo oficialmente sería darle una institucionalidad formal a algo que ya está pasando. Sí, ya. A ver, mi respuesta al tema de los factores políticos e institucionales en cuanto a la que permitirían que funcione algo como la economía social de mercado en un país como el nuestro, yo tengo una respuesta ahí tajante, que es la igualdad de oportunidades. Para que una democracia funcione, debe existir igualdad, pero no cualquier igualdad. Y ojo con esto, porque a veces uno cuando habla de igualdad, le empiezan a criticar de comunista, de socialista, leninista y todos los istas que no quieren, ¿cierto? Entonces hay que saber de qué igualdad estamos hablando. La igualdad que es fundamental es la igualdad de oportunidades. Es decir, aquella igualdad que un Estado fuerte garantiza para evitar que exista lo que conocemos como la lotería social. ¿Qué es esto de la lotería social? Que lo que ocurre hoy, lo que nosotros vemos es que una persona que puede tener pocos o nulos méritos, puede tener su vida asegurada solo por el hecho de haber nacido en una posición socioeconómica privilegiada. Y vemos también que una persona que puede tener muchísimo talento, que se esfuerza mucho, puede estar condenada a estar en un nivel o en un estrato socioeconómico bajo toda su vida. ¿Por qué? Porque nació en la posición socioeconómica que nació. Y esto le llamamos lotería social. Uno de los papeles más preponderantes y trascendentales de un Estado, justamente en la visión de la economía social de mercado, es corregir estas distorsiones. Que donde uno nació no le determine, sino que le determine que el esfuerzo luego que uno le puso, la educación, el trabajo que le puso, pero no donde nació. Entonces, en este aspecto, un Estado que garantice igualdad de oportunidades para toda la población es fundamental. Es fundamental para que funcione una economía social de mercado, es fundamental incluso para que funcione una democracia. Es decir, un Estado que garantiza acceso a la salud de calidad a su población, que garantiza una educación de calidad a su población, tendrá muchísimo menos conflicto social que un Estado que fomenta el abandono social, la injusticia social, la desigualdad. Y eso ya lo vemos nosotros acá. De hecho, lo hemos visto en Latinoamérica, la región más desigual del mundo, dicho sea de paso. Lo hemos visto desde hace algunos años, ¿no es cierto? La conflictividad ha escalado y hemos visto un nivel de conflicto que no lo veíamos antes. Y eso no es coincidencia, eso es el resultado de un descontento social acumulado por una falta de oportunidades, por una desigualdad social. Entonces, si queremos que funcione una economía social de mercado, en el que haya un mercado determinado por una competencia, por una oferta, por una demanda, un Estado que simplemente regule las fallas de mercado, todo eso suena bonito, pero si tenemos una población, y voy a ser muy coloquial en esto, que se muere del hambre, entonces ¿cómo funciona todo lo de acá? No funciona, ¿no es cierto? Entonces aquí es clave un Estado fuerte, pero ¿fuerte en qué? Fuerte en no competir con el sector privado, fuerte en dotar de oportunidades a su población para que su población tenga salud, para que su población sea educada y pueda entonces competir en igualdad de oportunidades nuevamente. Y la última, el de la clase media en nuestro país. Bien, esto es algo que más o menos yo ya dije al inicio. Primero, no hay una definición universalmente aceptada de clase media, como si la hay de pobreza, por ejemplo. Si uno habla de pobreza por ingresos, dice, hay una línea de pobreza y todos los hogares que tengan un ingreso per cápita por debajo de esa línea de pobreza, pues son pobres. Los que están por arriba son no pobres.
En cuanto a la definición de clase media, no hay una definición así de universalmente aceptada. Sin embargo, si uno más o menos se guía por la posición socioeconómica, según los ingresos que tiene una persona o un hogar, pues en este país se empieza a pagar impuestos directos. Recuerden lo que decía al inicio, ¿cierto? Hay los impuestos directos y los indirectos. Los indirectos como el IVA. El IVA lo paga todo el mundo, porque claro, uno va a comprar un bien que es procesado, que tiene un valor agregado, y paga impuesto al valor agregado en cualquier cosa que uno consume. Y eso paga desde el más rico hasta el más pobre, claro, por estos consumos que tiene. Pero los impuestos directos, que son los ideales en una economía, en este país se empieza a pagar desde el 13% más rico de la población. Es decir, el 87% menos rico, o pobre, si nos vamos más hacia abajo, no paga impuestos directos en este país. Entonces, difícilmente podemos hablar de clase media a aquel que está en el 13% de mayores ingresos, ¿no es cierto? Entonces, aquí en realidad los impuestos directos no gravan a la clase media. Si acaso, a la parte más rica de la clase media, dependiendo de dónde uno quiera poner ese punto de corte. Pero la clase media no paga impuestos. Repito otra vez, desde esa perspectiva, porque la definición misma de clase media es discutible. Entonces, no, yo no estaría muy de acuerdo en eso, y yo creo que más bien hay margen para aumentar esa base tributaria y hacer más progresivo el sistema impositivo. Listo. Gracias, Jaime. Un aplauso, por favor, a Jaime. Estamos en la última ronda, así que... Vicente, contigo cerramos. Bueno, ¿se acuerdan que este programa está auspiciado por el número 3? Entonces, ¿cómo? 3 cervezas. Y la letra K de calidad, no. Ah, claro, de Conrad, exactamente. Pero a ver, creo que con Jaime discrepo en 3 cosas. En los cuyidólares que se reproducen solitos, en la dicotomía, a ver, en Argentina, yo creo que Argentina no puede dolarizarse, porque dolarizarse implica entrar en un cierto nivel de disciplina, y los argentinos son los únicos en América Latina más populistas que nosotros, son incapaces de entrar en la mínima disciplina que necesitan para dolarizarse. Si Argentina se dolariza, les va a explotar 5 años más tarde, porque Argentina es el ejemplo de la falta de disciplina absoluta. O sea, no creo que la Argentina, o sea, sería ideal pero son demasiado indisciplinados los argentinos, demasiado populistas para poder aguantar un sistema dolarizado. Y finalmente, yo creo que los ecuatorianos no acabamos de entender que es falso eso de que hay que decidir entre más mercado o más gobierno. Uno debería poder tener mucho mercado y bastante gobierno al mismo tiempo. Los mercados no funcionan si no hay un gobierno atrás que haga que los mercados funcionen. Les voy a dar un símil que no es mío, le oí a un amigo. Él decía, en Estados Unidos las autopistas se llaman freeway. Y en el freeway uno puede ir rapidísimo. En Alemania se llaman Autobahn y no tienen límite de velocidad. Pero ¿saben qué? Hubo un estado que hizo la Autobahn y que la construyó y que dentro de eso, ahí en la autopista, no hay límite de velocidad. Y ahí puedo ir yo a la velocidad que yo quiera. Pero necesito un estado que lo cree, que cree el espacio en el cual yo puedo competir realmente. Entonces, no existe esa dicotomía. Yo en eso discrepo muchísimo con mucha gente en este país. Se puede tener mucho mercado, es necesario tener mucho mercado para que la economía sea eficiente y al mismo tiempo se puede tener bastante Estado que justamente cobre impuestos a los ricos y a lo que creemos que es clase media también hay que cobrar impuestos, no hay nada que hacer y gaste en crear oportunidades similares para todos. Pero ¿cómo se crean oportunidades similares? Con un buen sistema educativo, con un buen sistema de salud. ¿Cómo más creo las mismas oportunidades? Con un buen sistema de justicia. ¿La justicia es para los de poncho? No, pues, o sea, ya sabemos que no. Entonces, ¿cómo lo creo? Utilizando ese dinero en darle buenos servicios a toda la población con oportunidades similares. Voy a terminar con la tercera historia de terror. Ustedes saben que hace años el Ecuador era una potencia de exportación bananera. Pues decidimos intervenir en el mercado del banano para que haya más justicia.
Qué gran torpeza intervenir en un mercado y fijar precios. Los precios no los debe fijar el Estado. El Estado debe preocuparse de que haya salud, que haya educación, que haya seguridad, que haya jueces, que haya un montón de cosas, pero no debe fijar precios. Y fijamos precios para que haya justicia. ¿Y saben qué? El banano es ahora la cuarta exportación más grande del país. Bajó al cuarto puesto el banano. Cada vez estamos más atrasados en el mundo en exportación de banano. ¿Por qué? Porque los mecanismos que deberían llevarnos a ser más eficientes y a producir más y a generar... Señorita, la señorita de negro que no nos está escuchando. Señorita de negro que no nos está escuchando. Acá. Gracias, señorita de negro que no nos estaba escuchando. Muy amable. Entonces, para generar los mecanismos en que podamos tener una economía que nos lleve a crecer... Usted también. Ya. Sección cero. Las dos, acá. Aquí les va a poner un cero. Para que tengamos una economía que realmente pueda crecer, necesitamos que el Estado se meta en lo que debe meterse el Estado y lo haga bien. Y le deje al mercado en paz para que eficientemente produzca y cree más riqueza. Y entonces pasamos a la siguiente materia del día, que es clases de alemán. Voy a decir salud en alemán a todos para que brindemos. No, manera más elegante. Ein, a ver, necesito que pronuncien conmigo. Ein Prosit. Ya, y ahora todos digan, Ein Prosit. Salud a todos, salud, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos, gracias a Jaime, gracias a Vicente. Ha sido una noche muy interesante en términos de discusión. Yo más bien les incito a que sigan el flujo económico y sigan invirtiendo en este lugar, sigan gastando, sigan dinamizando la economía. Gracias a Qatari por el espacio, gracias a la Fundación Conrad, gracias a Jaime, gracias a Vicente. Yo sí tengo que hacer un par de agradecimientos muy particulares y en ese sí les pido una atención particular. Una, a mi familia que siempre me ha acompañado. Dos, a Pili, mi esposa, y a mis dos futuros hijos que están en camino. Y ahí viene mi última pregunta. ¿Cómo mantener a dos hijos? No, mentiras, broma, esa no tiene respuesta. En todo caso, sí es un agradecimiento porque me han apoyado siempre y es un agradecimiento público. Estos espacios se dan porque la familia te apoya. Me imagino, Jaime, Vicente, que tus amigos, la familia está aquí contigo, bancándose un día, después de un día cansado, estando acá, tratando de acompañarte, ver que estás bien y que disfrutas hablando de algo que te gusta. Y de hecho, esos son los espacios. Hablar de cosas que nos gustan, hablar de cosas que disfrutamos, disfrutar de esas cosas mientras nos tomamos básicamente una cerveza, un trago, lo que hacemos con amigos quizá todos los fines de semana. Ya alguien cogió y dijo, lo institucionalizó, lo hicimos ya. Vamos haciendo esto casi 7 años, ahora con el apoyo de la CAS, que es impresionante y yo les agradezco de corazón porque todo lo que está pasando ahorita con la CAS es algo que yo siempre pensé y no lo logré hacer. Y más bien en 3 meses logré hacer lo que no logré hacer en 7 años. Entonces, para mí eso es un agradecimiento especial. Le agradezco a Johannes y a Luis por eso. Y en realidad, el mensaje final es... Isabel, igual gracias porque me apoyaste en todo. Y lo hago una mención oficial. Y lo que les quiero decir es, sigamos dinamizando la economía mientras tomamos cerveza, mientras consumimos comida. Y salud. Y gracias a todos por estar en este espacio.